Capítulo 4237. El otro lado 206. No importa, ¿verdad, mami, si te quedaste a mi lado durante todo esto? Preguntó con cuidado, tirando suavemente de su manga. Solo una vez, por favor. Yun Shishi miró vacilante al chico y luego volvió a mirar a Alice. Alice puso su mano sobre su corazón y expresó seriamente: no te preocupes, definitivamente no te cortaré. Simplemente voy a desenterrar la sombra de Gon Fan examinando su patrón de sueño y mediante hipnosis en trance. Yun Shishi volvió a dudar y finalmente asintió con dificultad. Alice no esperaba que ella aceptara y quedó atónita cuando lo hizo. Al principio esperaba que la rechazaran de nuevo, pero la mujer estuvo de acuerdo. Estuvo atónita durante mucho tiempo antes de volver a sus sentidos. Yun Shishi dijo solemnemente: confío en ti porque el chico también confía en ti. Sí, entiendo. No te preocupes, no te decepcionaré. La monitorización del sueño no requirió equipos complejos. Alice consiguió un monitor de sueño en el cuartel general y regresó apresuradamente esa noche con él. Dentro de la habitación, le indicó al niño que se acostara en la cama y luego le puso un reposacabezas para monitorear el sueño. Cuando encendió la energía, sus ondas cerebrales se mostraron en la pantalla compacta. ¿Qué es esto? Esta es tu idea cerebral. Entonces, ¿cuál es la teoría basada en el seguimiento del sueño? De repente, el niño se dio cuenta de que no estaba haciendo la pregunta correcta. ¿Por qué quieres controlar mi sueño? Preguntó de nuevo. Podré identificar muchos problemas a partir de la frecuencia de tus ondas cerebrales durante el sueño. Se puede saber mucho por los detalles de la frecuencia. Alice le dijo al niño: duerme un poco. No puedo dormir todavía. Alicia quedó atónita. Tu mami dijo que normalmente duermes a esta hora. Pero es muy incómodo usar este instrumento. El niño jugueteó con el dispositivo que tenía en la cabeza y frunció el ceño. Se está cayendo. Alice hizo otro ajuste cuidadoso por él. ¿Qué tal esto? Eso es mejor. Yun Shishi entró rápidamente a la habitación y los ojos del niño se iluminaron cuando la vio. ¿Por qué no dejas que mami me cuente algunas historias? De esa manera, tal vez pueda dormir. No es necesario esforzarse en contar cuentos antes de dormir. Solo cierra los ojos. Quiero controlar la calidad de su sueño, incluida la extensión y la duración de su sueño, dijo Alice. El niño perdió el interés y le dijo con seriedad: por lo general, mamá me cuenta cuentos antes de dormir. Me sentiré incómodo si eso no sucede. ¿Significa que confías demasiado en tu mamá? ¿Puede tu mamá contarte cuentos antes de dormir por el resto de tu vida? Dijo Alice, dándole un codazo con urgencia. Cierra los ojos y duerme. El chico dio un suspiro anticuado ante eso y cerró los ojos brevemente. Se acostó y miró al techo. Luego cerró los ojos brevemente y los entrecerró, pero no había señales de sueño. Alice preguntó: ¿no quieres dormir? Sí, no puedo dormir. El chico murmuró algo. Tenía los ojos cerrados, pero sus párpados temblaban. Relajarse. Alice se volvió hacia el monitor. En la pantalla, la frecuencia rebotaba salvajemente, sugiriendo que la mente del niño estaba acelerada. No es de extrañar que quisiera que Yun Shishi le contara historias. Su atención se centraría en su voz narrativa. En cambio, entraba en trance y se quedaba dormido lentamente. Capítulo 4238. El otro lado 207. ¿Tus pensamientos corren desenfrenados así todas las noches antes de irte a la cama? ¿Qué piensa usted acerca de? El niño cerró los ojos. Cuando Alice preguntó, él respondió, sin reservas: pienso en Gon Fan y nuestro futuro. Yun Shishi se sentó a su lado y escuchó en silencio el intercambio de preguntas y respuestas. Estaba en un estado tan relajado que el niño estaba desprotegido. Podía ser honesto acerca de todo lo que estaba pensando. ¿Te gusta Gon Fan? Promedio. ¿Lo odias? No, no lo odio. Entonces, ¿cuáles son exactamente tus sentimientos por él? El chico guardó silencio por un momento y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Yo le debo culpa. ¿Por qué?
Porque, lo creía a la fuerza. Es solo que antes había estado intentando expulsarlo de mí. Las pestañas del niño de repente se agitaron violentamente. En la pantalla, la frecuencia de seguimiento aumentó. Él sufrió un dolor que no debería haber sufrido y yo fui lo suficientemente cobarde para evitarlo. Soportó mucho dolor por mí, pero yo lo veía como malvado. En realidad, no tenía mal carácter. Era solo que siempre recibía emociones negativas reprimidas, por lo que desarrolló una personalidad oscura. Pero en lugar de ser comprensivo, el corazón de Yun Sisi dolió ante eso. Se tapó la boca con la mano con fuerza, abrumada por un sentimiento de culpa. No quería que el niño la oyera ahogarse. Su dolor de corazón. Su impotencia. Su inquietud. Sabía qué tipo de infancia había tenido el niño. Lo había mantenido con ella por egoísmo, pero no le había dado una infancia tranquila. Ella debería haberlo entendido. Ella simplemente no era capaz de brindarle una buena infancia. Y por puro egoísmo, lo había mantenido a su lado. Todo fue culpa suya. Se sintió desamparada. Alice continuó preguntando, ¿lo creaste tú? Sí. ¿Por qué? Porque, el ceño relajado del chico se frunció levemente y un hilo de lágrimas corrió por su rostro. Me sentí solo. Los ojos de Yun Sisi se abrieron con consternación. Solitario. ¿Por qué te sientes solo? Cuando yo era joven, todos los demás tenían un papá, una mamá, hermanos y hermanas. Y tantos amigos, pero sentía que no podía llevarme bien con esos niños. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste llevarte bien? Porque siempre sentí que su mundo era diferente al mío. Tendrían a sus mamás y papás para que los llevaran a la escuela. Después de la escuela, alguien los recogía y los llevaba a casa. Cuando llegaban a casa, tomaban una cena caliente, pero yo no. Yo también quería un papá y un hermano. Fantaseaba con tener una familia así, pero sabía que mamá también se sentía sola. No debería haber esperado tanto. Es por eso. Entonces fantaseaba con tener un hermano hasta que un día sentí que apareció. ¿Recuerdas qué día era? Ese día, esa mala mujer llamada Yunna me golpeó. Ella me tiró al suelo y me pateó fuerte. En ese momento, de repente perdí el conocimiento. Cuando desperté y vi a mamá sentada a mi lado, me di cuenta de que habían pasado 2 días. Mami vio los moretones en mi cuerpo y me preguntó qué había pasado, pero yo realmente no sabía nada. Todo lo que sabía era que Yunna me había golpeado, pero no sabía qué había pasado después de eso. Capítulo 4239. El otro lado 208. El chico hizo una pausa y luego habló en voz baja. Lo vi en mis sueños cuando me quedé dormido por la noche. Estaba solo, cubierto de heridas. Gonzan. Bueno, en aquel entonces, él no tenía nombre. Él no pareció notarme, pero pude verlo, de pie en el mundo oscuro, había soledad en sus ojos. El niño continuó, no tiene amigos. Alice continuó fijando su mirada en él. ¿Alguna vez has pensado en ser amigo de él? Preguntó de repente, con dulzura. No. El chico frunció el ceño con inquietud. Tengo miedo de que pelee conmigo por ello. ¿Pelear contigo por qué? Mami, el niño poco a poco parecía cansado. No tengo nada más que mami. No tengo amigos ni familia. Solo tengo a mami. ¿Qué pasa si intenta quitármela? Entonces, en ese momento, quería que muriera. Su tono se volvió repentinamente gélido. Tenía la esperanza de que nunca más volviera a mi mundo. Alice frunció el ceño y se volvió hacia Yun Sisi, que estaba conteniendo las lágrimas. Lo lamento, dijo en su corazón. No esperaba que la experiencia de la infancia del niño lo dejara con un mundo espiritual tan oscuro. Pero, después, no quería que muriera. El chico claramente se estaba adaptando a las cosas. Se frotó los ojos y se dio la vuelta ligeramente. Alice inmediatamente le ajustó la ropa de cama. ¿Por qué ya no deseabas que muriera? Porque a mamá parecía gustarle mucho. El niño dijo solemnemente, yo también me siento culpable por él. Si no fuera por él, no habría podido soportar toda esa oscuridad presionándome. Creo que Gonzan es una verdadera potencia y mantiene la calma en la oscuridad. Ha asumido mucho por mí. Sería demasiado cruel para mí ahuyentarlo de nuevo.
Mami también siente lástima por él y le agrada, así que quiero que se quede. Él había asumido mucho por mí cuando éramos jóvenes. Lo que asumo por él ahora ni siquiera vale la pena mencionarlo. En realidad, si le hubieras contado a tu mami lo que te pasó en ese momento, no habrías tenido que pasar por todas estas cosas. El chico de repente suspiró exasperado. Yo no lo haría. No quiero que mamá sepa nada de esto. Sonaba tan decidido que sorprendió a Alice. ¿Por qué? Porque escuché a mamá decirle al abuelo que se arrepentía de tenerme a su lado. Quizás pensó que tuve una mala infancia, por eso quería enviarme de regreso con papá para tener una vida mejor. Si le hago saber que lo estoy haciendo tan mal, seguro que me echará. No puedes soportar estar separado de tu mamá. Incluso en la muerte, los labios rosados del niño se abrieron y se cerraron. Moriré en los brazos de mamá. No iré a ningún otro lugar. Ante eso, Yun-Shishi se puso de pie suavemente y se dirigió al balcón, con la cabeza colgando sin fuerzas. Después de aproximadamente un cuarto de hora, Alice salió también. Se reclinó contra la barandilla y encendió un cigarrillo con indiferencia. Hilos de humo pasaron por la nariz de Yun-Shishi. Aunque no le pareció picante, jadeó y se atragantó varias veces. ¿Por qué viniste aquí? Alice arqueó las cejas. ¿Sientes pena por él? ¿En qué estado se encontraba cuando dijo esas cosas en ese momento? Él ya estaba en trance en ese momento, por lo que todo lo que dijo vino de su corazón. Capítulo 4240. El otro lado 209 cielos. La frustración se apoderó de Yun-Shishi. ¿Qué diablos había hecho ella? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué tuvo que pasar por tanta crueldad? Todo es mi culpa. Enterró la cara entre las manos, luciendo afligida. En ese momento, nunca debía haberlo tenido conmigo por mis propias razones egoístas. Obviamente no estaba en condiciones de brindarle una infancia maravillosa. Nunca debía haberlo aceptado. Todo fue mi egoísmo y mi culpa. A Alice realmente le dolió el corazón cuando vio lo angustiada que estaba la otra mujer. No tenía hijos, pero podía comprender esos sentimientos. Ella imaginó que Yun-Shishi habría querido darle lo mejor que el mundo tenía para ofrecer. Y, sin embargo, la realidad era. Ella no tenía esa habilidad. Alice sonrió impotente. ¿Quién dice que no le has regalado cosas maravillosas? Dijo débilmente. Con lágrimas en los ojos, Yun-Shishi la miró sorprendido. Alicia sonrió. ¿No eres lo mejor que le ha pasado? Yun-Shishi quedó atónito. Abrió la boca sorprendida, se recuperó y se secó las lágrimas. Escuchar la conversación subconsciente del chico con Alicia antes había sido como una puñalada en el corazón. Sin embargo, después de escuchar lo que dijo Alice, tuvo emociones encontradas. No le des lo que crees que es bueno. Y no te culpes ciegamente por todo. La vida es irreversible. Nada se podrá deshacer jamás. Tómalo todo con calma. Todo bien, gracias. Yun-Shishi agregó, y pensar que antes desconfiaba de ti. No esperaba que fueras mucho más maduro de lo que pensaba. Solo estás preocupado y confundido porque te preocupas demasiado. Mientras hablaba, Alice hojeó la copia impresa del informe de seguimiento y dio una calada fuerte a su cigarrillo. Yun-Shishi miró las intrincadas líneas que lo cruzaban y estaba confundido. ¿Qué es esto? Ella miró hacia arriba y preguntó con sospecha. Es la frecuencia de la calidad de su sueño. Esta parte muestra datos antes de irse a dormir. Y aquí, después de que se vaya a dormir. Alice señaló el papel y comentó. ¿Notas que después de que se duerme, sus ondas cerebrales se vuelven aún más intensas? ¿Qué dice eso? Eso dice. Alice frunció el ceño y dijo, significa que su calidad de sueño es terrible. La calidad del sueño es mala. Alice dijo, lo que más tememos en los pacientes con personalidades múltiples es la mala calidad del sueño. Si la calidad del sueño es mala y la presión mental es demasiado fuerte, el paciente puede desmoronarse fácilmente. La fuerza de voluntad de una persona suele ser débil. A veces puede parecer tan fuerte que crees que es indestructible, pero a menudo, cuanto más indestructible parece una persona, más fácil es aplastarla con una pajita. Por lo tanto,
Un sueño de buena calidad es fundamental para mantener una buena fortaleza mental. Si una persona no duerme bien, es fácil caer en un estado de ansiedad. Yun Sisi asintió. No es de extrañar que últimamente haya sentido que la fuerza mental del niño se ha ido deteriorando. Durante el día parece deprimido y preocupado. El chico depende mucho de ti. Pero tal dependencia podría no ser algo bueno. Tarde o temprano tendrá su propia familia. No sería nada feliz para él depender de ti todo el tiempo. Yun Sisi asintió sombríamente. Yo lo sé también. Estoy de acuerdo en que no debería confiar tanto en mí. Capítulo 4241. El otro lado 210. Yun Sisi asintió sombríamente. Yo lo sé también. Estoy de acuerdo en que no debería depender tanto de mí. Pero el hecho es que ahora es mucho más independiente que antes. En realidad, puedo entender el vínculo entre ustedes dos. Después de todo, has estado ahí para él durante mucho tiempo, al menos desde que nació, por lo que eres insustituible como su ancla. Del mismo modo, confías en él y él es insustituible como tu ancla. Es solo que no se te ocurre que él no puede confiar en ti para siempre. Yun Sisi gruñó de acuerdo. Entiendo. Pero la prioridad ahora es descubrir qué le ha pasado. ¿Quieres que Gon Fan regrese? Alice le preguntó en tono serio. Yun Sisi no respondió de inmediato, pero miró a Alice vacilante. Alicia suspiró. Puedo ver que estás indeciso. Por un lado, no puedes soportar separarte de Gon Fan, pero por el otro, no quieres que te arrastre hacia abajo, ¿verdad? Solo te sientes culpable por Gon Fan. ¿Qué pasa contigo? ¿Hay algo más además de la culpa? La pregunta de Alice la dejó sumida en un ensueño. En su mente, ya podía imaginarse a Gon Fan acurrucándose en sus brazos y aferrándose a ella con impotencia. Recordó que él siempre se mostraba arrogante en presencia de los demás. Sin embargo, en su presencia, el niño tenía una sensación de vulnerabilidad que pocos podían detectar. Mami, no me abandones nunca. Tenía miedo de que ella lo abandonara. Comprendió que ahora el equilibrio estaba enteramente en sus manos. ¿Realmente le importaba tanto al chico Gon Fan? No necesariamente. Probablemente era más culpa que cualquier otra cosa lo que sentía hacia Gon Fan. Sin embargo, sobre todo, tenía miedo de que Yun Sisi estuviera triste. El niño probablemente tenía muchas maneras de hacer desaparecer a Gon Fan y enviarlo al exilio. Incluso si Gon Fan no estuviera dispuesto a irse, Yun Sisi solo tendría que decir, ya no te quiero. Y Gon Fan seguramente se iría abatido. Pero la paradoja era que preferiría que Gon Fan viviera en su mundo que en el del chico. Si hubiera sido ella, habría estado dispuesta a soportar cualquier cantidad de dolor. Excepto que si fuera el niño, no podría soportar que él estuviera tan agobiado. Y ella no tenía ningún derecho a interferir con sus pensamientos. Si You no estaba dispuesta a coexistir con Gon Fan, no parecía tener mucho sentido que ella lo forzara. Además, si ella pusiera al niño en un dilema, él sería el que sufriría. Le dolía el corazón al pensarlo. Dejó caer las manos sin fuerzas a los costados y suspiró. Olvídalo. No hay nada que pueda hacer para conservar a Gon Fan. En cualquier caso, solo quiero que estés bien. No hay manera de que pueda imponerle tanta carga mental por mis propias razones egoístas. Si tienes que obligarme a tomar una decisión, estoy dispuesta. Apenas pudo terminar la frase. Miró solemnemente a Alice, contuvo las lágrimas y se atragantó. Estoy dispuesta a renunciar a Gon Fan. Las palabras la cortaron hasta la médula. Pero ella no tuvo otra opción. No podía quedarse quieta y ver al niño hundirse en la miseria. Ríndete. Esto fue lo que se dijo Yun Sisi. Entendería su decisión, pensó. Alice la miró con calma, entendiendo su lucha. Capítulo 4242. El otro lado 211. ¿Puedo poner al niño bajo hipnosis mañana? ¿Hipnosis? Era obvio que ante la mención de la palabra hipnosis, Yun Sisi de repente se puso nervioso y nervioso. Miró a Alice con recelo. Alice se rió de eso. No estarás pensando que voy a hipnotizar al niño y hacerle perder la memoria nuevamente, ¿verdad? No, la mujer simplemente estaba siendo demasiado sensible. Después de todo,
A ella no le gustaba la palabra hipnosis. La primera vez que intenté hipnotizar al chico fue sin tu consentimiento ni el de él. Pero las cosas son diferentes ahora. Ahora estoy buscando el acuerdo de ambos. Si estás de acuerdo, lo haré. ¿Y cuál sería el propósito de que realizaras la hipnosis? Preguntó con preocupación. Tenía que tener clara la naturaleza y el propósito de la hipnosis antes de poder decidir. Alice explicó: deseo localizar a Gonfan. La hipnosis estaba prevista para las 13:30 horas del día siguiente. Alice había elegido este momento porque era alrededor de media tarde, cuando era más probable que la gente tuviera sueño después de una comida completa. Al mismo tiempo, era el momento más relajante, lo que significaba que había muchas posibilidades de que la hipnosis tuviera éxito. Naturalmente, el chico estuvo de acuerdo. Estaba dispuesto a ser hipnotizado. También quería encontrar algunas respuestas sobre dónde se escondía Gonfan. El proceso de hipnosis puede producir algunas imágenes dolorosas. ¿Eres capaz de soportar ir a las profundidades del paisaje onírico? No te molestó en lo más mínimo. No importa lo doloroso que sea, ¿cómo puede ser peor que los sueños que tuve la primera vez que me hipnotizaron? Alice no pudo evitar sentirse culpable. Ella se aclaró la garganta con torpeza. El niño se volvió hacia su madre y le dijo: «Mami, la hipnosis está comenzando. Lo mejor es que no te quedes aquí. Es mejor que esperes afuera. ¿No me quieres aquí?» Antes de que el niño pudiera responder, Alice explicó: «Es mejor no tener un tercero presente cuando se realiza la hipnosis, o el sujeto podría perturbarse fácilmente». «Está bien, lo entiendo». Yun Sisi se levantó y silenciosamente salió por la puerta, respetando la opinión de Alice. El niño se tumbó en el sillón. Allí donde yacía, el sol de la tarde lo bañaba, especialmente su rostro. Era cálido y delicado y, de repente, sintió sueño. Alice casualmente colocó un metrónomo a su lado. Se sentó al lado del niño y le habló en voz baja. Su voz se hizo más suave y gradualmente los párpados del niño se volvieron pesados. Relajarse. Cierra tus ojos. Imagínese recostado en un prado con el viento soplando suavemente en su cara. La voz de Alice pareció guiar sus pensamientos en la dirección que ella quería que fueran. Finalmente cerraste los ojos y comenzaste a respirar de manera más uniforme. Entró con éxito en el paisaje onírico. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró tirado en un suelo cubierto de hierba. Sobre él estaba el cielo azul y las nubes blancas, y soplaba una suave brisa. La luz del sol se derramaba sobre él, cálida y reconfortante. Se quedó allí tumbado, relajado. Por un momento se mostró reacio a moverse. ¿Qué ves? La voz de Alice todavía estaba con él. El niño abrió los ojos y miró al cielo. Vio una cometa flotando en el cielo, cada vez más alto. Ya veo, una cometa. ¿Una cometa? Alice frunció el ceño y luego continuó. ¿Y ves quién está volando la cometa? Capítulo 4243. El otro lado 212. ¿Es Gonfan? Alice hizo una mueca feroz ante el comentario del chico. ¿Gonfan? ¿Cómo fue eso posible? En el paisaje onírico, Yo-Yo ya estaba corriendo hacia Gonfan, como si no le importara el mundo. Estaba parado en la cima de la montaña, por lo que podía mirar a lo lejos. Desde su posición ventajosa, podía ver fácilmente a la persona que corría y volaba la cometa al pie de la montaña. La persona estaba vestida exactamente como Gonfan y tenía la expresión fría habitual de Gonfan. Aunque estaba tirando de la cometa, su rostro no mostraba la inocencia que normalmente mostraba un niño de su edad. En cambio, miró en silencio la cometa en el cielo y dio un paso atrás de vez en cuando, tirando de la cuerda. Gonfan. No esperabas verlo e inmediatamente corriste hacia él lleno de júbilo. Gonfan. Se acercó. Era como si hubiera viento bajo sus pies. Pronto, se encontró al lado de Gonfan. Llamó suavemente. Gonfan parecía haber escuchado su voz. El niño se dio vuelta y lo miró con frialdad, e inmediatamente se sintió disgustado. «Oh, eres tú». Su mirada fría era tan desconocida que Yo-Yo se quedó paralizado en su lugar. Le sorprendió lo distante que parecía Gonfan. Aunque, por diversas razones, nunca había tenido contacto directo con Gonfan,
Al menos se comunicarían a través de un bloc de notas. Era obvio que Gonfan era amigable con él. Sin embargo, el niño que ahora estaba frente a él era diferente. Su expresión era hostil y gélida. ¿Qué pasa contigo? Te acercaste a él, extendiendo la mano tentativamente para tocarlo. No me toques. Gonfan se sacudió la mano y se giró para irse. Cuando Youyo vio esto, se quedó atónito por un momento e inmediatamente lo alcanzó. Sin embargo, solo había dado unos pocos pasos cuando sintió como si hubiera cruzado una barrera. De repente, el mundo entero se oscureció. Gonfan. Tú. Alice tomó la mano del niño y siguió llamándolo, pero no hubo más respuesta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Por primera vez, descubrió que había perdido el control de la hipnosis. ¿Ya no podrías oírla? No, tenía que poner fin a esta hipnosis. Alice no permitiría que nada saliera mal en esta sesión de hipnosis. Contaré hasta 3. Tú. Despierta y vete. 3. 2. 1. Activó suavemente el metrónomo y chasqueó los dedos frente al rostro del chico. Despertar. Durante un largo momento, el niño permaneció sin reaccionar. Alice se levantó abruptamente, molesta. Oh, no. Parecía haberse salido de control. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Podría el niño haber sido arrastrado a un sueño en el que ella no pudo intervenir? Dentro del sueño. Estabas en un mundo de oscuridad. Era como el caos de la nada. No podía ver nada con claridad. Se obligó a calmarse rápidamente y mirar a su alrededor. Miró hacia abajo. Era como si estuviera sobre un abismo. A primera vista, parecía un agujero negro sin fondo. Intentó dar un paso adelante, pero falló. Sintió que su cuerpo caía repentinamente libremente y sintió como si estuviera cayendo hacia el final del abismo. Es un sueño. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Mientras caía, seguía diciéndose a sí mismo, esto es un sueño. No lo creas. Una vez que lo creyera, quedaría atrapado en ello. Alice le había dicho una vez que si creía en el sueño y se sumergía lo suficientemente profundamente, sería difícil despertar de él. Capítulo 4244. El otro lado 213. Esto es un sueño. No creas todo en el sueño. Sin embargo, a pesar de que seguía advirtiéndose así, podía escuchar el sonido del viento aullando en sus oídos, podía sentir que le dolía la cara por el viento cortante. Se preguntó si esto era un sueño. No pudo evitar vacilar. No podía decir si esto era un sueño o una realidad. Justo en el punto en el que casi vacilaba, de repente vio un río negro y turbio al final de su campo visual. Ni siquiera tuvo tiempo de pedir ayuda antes de caer al río y hundirse en él. En el momento en que golpeó el agua, sintió como si su cabeza estuviera a punto de romperse. La sensación de ahogarse también era tan real que resultaba insondable. Era lo más parecido a la vida real que podía llegar a ser. El agua turbia del río seguía entrando a borbotones por su nariz, por sus labios y por su boca. Era asfixiante. Abrió la boca para pedir ayuda. Casi instintivamente quiso liberarse de aquel terrible sueño. Excepto que solo podía sentirse a la deriva con el río. El mundo giraba a su alrededor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Alice escuchó los sonidos entrecortados que escapaban de la boca del chico de vez en cuando. De repente, volvió a sentarse junto a él y le puso el detector de ondas cerebrales en la cabeza, lista para detectar la frecuencia de sus ondas cerebrales. Cuando vio la frecuencia caótica que se presentaba en la pantalla, de repente se sintió un poco incómoda. ¿Cómo pasó esto? Tú. Alice agarró su mano con fuerza, tratando de hacerle sentir su fuerza. Despertar. Lo que estás viendo es un paisaje onírico. Sueños que no existen, Gonfan. Tú lanzaste un repentino y ronco grito de sorpresa, pero un nombre escapó claramente de sus labios. En el sueño. Se desvió con el agua hasta un lugar desierto. El río poco a poco se hizo menos profundo. Subió a la orilla en un estado lamentable y se aferró a una roca en la orilla. De repente, escuchó pasos hostiles. Susurro. El niño escuchó claramente el sonido y miró sorprendido. Vio a Gonfan caminando hacia él, inexpresivo.
Se sorprendió al ver que había una daga afilada escondida en la mano de Gonfan. Estaba tan asustado que se atragantó e instintivamente gritó, «Gonfan». Gonfan caminó hacia él sin decir una palabra. Sin embargo, Yo-Yo era muy consciente de que este Gonfan parecía ser algo diferente del Gonfan que conocía. Tenía el rostro frío y los ojos oscuros y sin vida. Parecía un cadáver andante. «¿Qué estás haciendo?» Seguiste retrocediendo. Al ver que Gonfan continuaba acercándose a él, paso a paso, de repente sintió un miedo inexplicable. Podía imaginarse la daga afilada atravesando su pecho, goteando sangre. No, no, de repente se levantó del suelo, se dio la vuelta y huyó. Los pasos detrás de él gradualmente se aceleraron en su persecución. Jadeaste de horror y corriste lo más rápido que pudo hacia el final del camino. No. ¿Qué estás haciendo? Aunque esto era un sueño, era demasiado real. Aunque el niño todavía podía decir vagamente que la escena que tenía ante él era un paisaje onírico, estaba más allá de lo que podía soportar. Aunque era un sueño, no deseaba continuar. Despertar. Despertar. Capítulo 4245. El otro lado 214. El niño siguió corriendo hacia el final del camino, su fuerza de voluntad desmoronándose en el terrible sueño. Parecía no haber salida. Detrás de él, los pasos se hicieron más intensos. El niño incluso podía sentir la ráfaga de pasos acercándose justo detrás de él. ¿Cómo pasó esto? ¿El sueño empezaba a desmoronarse? ¿Se había salido completamente de control? No, no te acerques más, no. El chico seguía agitando la mano, con el rostro sonrojado por el esfuerzo de intentar recuperar el aliento. Al otro lado de la puerta, Yun-Shishi podía escuchar las divagaciones incómodas del niño. Nerviosa, empujó la puerta para abrirla un poco, solo para ver a Alice frunciendo el ceño alarmada ante las manos agitadas del niño. Dio un paso hacia la puerta y Alice la miró y la hizo callar. «Puedes entrar, pero no hables». La mujer entró y vio que Yo-Yo estaba acostado en el salón, con el rostro sonrojado. Su corazón se contrajo al verlo. «¿Qué está sucediendo?», preguntó ansiosamente. La hipnosis se salió de control. ¿Se fue de las manos? Yun-Shishi casi gritó de miedo. No sabía exactamente qué significaba cuando una hipnosis se salía de control, pero el niño parecía sentir tanto dolor que incluso a Alice le resultaba difícil imaginar cómo iba a liberarse de la pesadilla. El sueño se salió de control. Alice dijo sombríamente, lo que significa que ya no puedo manipular su sueño. ¿Y qué significa eso? Desconcertado, Yun-Shishi quedó atónito por lo mala que parecía ser su condición. Tenía miedo de que Yo-Yo se volviera como Gonfan. Ella no podía aceptar semejante golpe. Alice respiró hondo y dijo, sospecho, que conoció a Gonfan en su sueño. Sentiste que una fuerza poderosa lo arrojaba al suelo. Luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero lo que vio fue un callejón sin salida. La poderosa fuerza detrás de él lo agarró nuevamente por el cuello. Se giró y finalmente vio el rostro frente a él. Gonfan se paró frente a él sin expresión alguna, sus manos agarrando con fuerza el cuello de Yo-Yo. Su expresión estaba llena de hostilidad. Gonfan. De hecho, era él. Estabas incrédulo. Nunca había pensado que Gonfan, quien siempre había sido amigable con él, le mostraría un lado tan aterrador. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Gonfan lo miró fríamente. De repente, sus labios se curvaron en una sonrisa desdeñosa. ¿Qué quiero? Tú. Tú sentiste que se le helaba la sangre al ver la intención asesina elevarse y llenar sus ojos. Nunca había sido una persona tímida y rara vez temía a nada ni a nadie. Sin embargo, el joven que estaba frente a él con una mirada helada finalmente puso miedo en su corazón por primera vez. Has tomado el control de la realidad con este cuerpo, mientras que yo controlo el mundo de los sueños de este caparazón. En realidad, eres el rey, pero aquí nunca me derrotarás. En el segundo siguiente, Gonfan de repente levantó la mano en alto, exponiendo la daga afilada que emitía un brillo cruel. No, aturdido, el chico sacudió la cabeza. No seas así. No puedes ser así. No entendía cómo Gonfan se había vuelto tan violento y cruel. Esto no era propio de él. No.
Capítulo 4246. El otro lado 215. No. No te atrevas a invadir mi territorio. Los ojos de Gon Fan estaban inyectados en sangre mientras empujaba la daga hacia Youyou. Aunque esto era un sueño, el dolor de que le perforaran el pecho era insoportable e increíblemente real. Hiciste una mueca de dolor y apenas podías hablar. Sintió la punta afilada de la daga clavarse en su pecho como si estuviera tratando de atravesar su delgado cuerpo. La daga se hundió en él repetidamente, hasta que la sangre quedó salpicada por todas partes. El niño se despertó sobresaltado. Abrió los ojos y respiró hondo hasta que su visión borrosa se aclaró. Ahora podía ver claramente. Estaba acostado en la cama con la luz del techo del dormitorio encima de él. Su padre y su madre estaban nerviosos frente a la cama. Alice lo estaba observando de cerca, empapada en sudor frío al observar sus repetidos gritos. El niño miró por la ventana. Estaba anocheciendo. Se había quedado dormido y, antes de darse cuenta, había estado luchando con sueños toda la tarde. Aunque había dormido, este sueño lo agotó aún más. Se apoyó débilmente contra la cabecera, con el cuerpo empapado de sudor frío. El pequeño Yi-Chen se sentó en el borde de la cama, con el corazón dolorido e inquieto al ver el rostro pálido de Youyou. Estabas más que exhausto. El sueño era tan real que quedó aturdido incluso después de despertar. Recordó la expresión fría y despiadada de Gon Fan en su sueño y no pudo dejar de temblar. Yun Sisi miró a Alice, quien asintió. Con el corazón dolorido, se acercó al niño y lo abrazó. ¿Tuviste una pesadilla, tú? No tengas miedo. Mami está aquí. Mami está contigo. El niño la abrazó débilmente y finalmente se derrumbó, con lágrimas rodando por su rostro. Era raro verte llorar, y Yun Sisi estaba aún más desconcertado por esto. ¿Qué pasó exactamente? Mami. Gon Fan. Youyou frunció los labios, mientras sus palabras escapaban con dificultad. Intentó matarme. Ah. Yun Sisi dejó escapar una breve exclamación mientras sus ojos se abrían con horror. Alice dio un paso adelante y preguntó nerviosamente, ¿de qué se trataba el sueño? ¿Te acuerdas? El chico se negó a hablar más del tema. Enterró su rostro impotente en los brazos de su madre y sacudió la cabeza. No preguntes más. No quiero hablar de ello. Ante esto, Alice lo dejó pasar. Se volvió hacia Muyace y el pequeño Yi-Chen. Si puede quedarse con ellos, vamos a salir de aquí. Déjalo que se calme. El pequeño Yi-Chen hizo un puchero. Yo también quiero quedarme contigo. Yun Sisi se volvió hacia él y lo persuadió suavemente. Sé un buen chico y sal, Yi-Chen. Deja que mamá se quede con él. Bueno, entonces está bien. Mami te hará compañía. El pequeño Yi-Chen se portó bien e hizo lo que le dijeron. Salió de la habitación con su padre como Yun Sisi le pidió. A pesar de la reticencia y falta de expresión verbal de Muyace, Yun Sisi pudo ver que estaba muy preocupado. Ella sonrió y dijo, está bien. Lo cuidaré bien. No te preocupes demasiado. Sin decir una palabra más, Muyace salió de la habitación con el pequeño Yi-Chen. Pronto solo quedaron Yun Sisi y Youyou en la habitación. Después de mucho tiempo, finalmente no pudo contenerse y le preguntó al niño, ¿qué quisiste decir exactamente con lo que dijiste antes? Preguntó preocupada. El niño hundió el rostro en sus brazos y no dijo nada. Capítulo 4247. El otro lado 216. Tú, puedes contarle a mami de qué se trataba tu sueño. Mami lo mantendrá en secreto y no se lo dirá a nadie. Después de sus repetidas persuasiones, el chico finalmente miró hacia arriba con los ojos terriblemente inyectados en sangre. Él estaba llorando. Tú siempre habías sido como un pequeño adulto, maduro, sensato y responsable. Era raro verlo derramar una lágrima. Verlo llorar hizo que el corazón de Yun Sisi le doliera aún más. Ella lo abrazó con fuerza y dijo con impotente frustración, está bien si no quieres hablar de eso. Mami está tan preocupada por ti, intentó matarme. ¿Qué? Yun Sisi estaba interiormente alarmada, pero mantuvo la compostura. Gon Fan, soñé que él sostenía una daga y venía tras de mí. Luego me presionó contra la pared y me apuñaló en el corazón.
El niño narró con voz temblorosa. Aunque no entró en demasiados detalles, uno inevitablemente se estremecería al imaginar una escena así. A Yun Sisi le resultó difícil de creer, pero como dijeron, era solo un sueño. Fue un sueño, tal como dijiste, le aseguró. Un sueño es un sueño. No te lo tomes en serio. Eso fue lo que pensé todo el tiempo. El niño resopló y su voz aún estaba quebrada. Pero aún así estaba aterrorizado. Seguía sintiendo que aunque era un sueño, era tan real. Estoy tan cansada, pero no me atrevo a dormir. Tengo miedo de que si me duermo volveré a tener ese sueño. Mami, ¿crees que esa persona que me apuñaló con un cuchillo era realmente Gonfan? Como dices, fue un sueño. Un sueño es un sueño. La realidad es la realidad. Tienes que mantener los dos separados. Como fue un sueño y ahora estás despierto, olvida todo lo que pasó en el sueño. Pero, mami, mi sexto sentido me dice que esa persona es Gonfan. Realmente intentó matarme en mi sueño. Yun Sisi lo abrazó con más fuerza ante eso. ¿Cómo se puede matar a una persona en un sueño? Incluso si una persona muere 1000 veces en un sueño, no morirá. Pero, el chico tenía emociones encontradas. Se sintió peor que morir. Mami, ese tipo de sueño, realmente sentí como si estuviera sucediendo. Por mucho que me dijera que era un sueño, no estaba convencido. Pero ahora me siento muy cansado después del sueño. Es agotador incluso solo respirar. Esas palabras cortaron a la mujer como un cuchillo. Le dolía tanto oírlos que le costaba respirar. Besó suavemente al niño en la frente y le dijo, debes estar bien, tú. Mami, realmente no sé qué hacer. Sintió una profunda sensación de impotencia en su presencia. Quería protegerlo, pero no sabía cómo. Su vida nunca había sido verdaderamente pacífica desde el día en que nació. Nació con mala salud y, más tarde, se descubrió que tenía una doble personalidad. Yun Sisi simplemente no podía imaginar cuánto dolor había en el mundo de su hijo. Y lo que realmente dolía era el hecho de que el chico preferiría cargar con el dolor él mismo antes que hacérselo saber o preocuparse por ello. Alice dijo que el niño dependía de ella. Sabía, sin embargo, que dependía aún más del chico. Ella quería acercarse a él. Quería entender el tipo de vida que él realmente llevaba como persona dividida. Porque tembló de miedo al escuchar la descripción que Youyo hacía de ello. Lo siento, la mujer se atragantó con las lágrimas. Mami no te cuidó bien, no te protegió bien, se sentía impotente, sin importar lo que dijera. Capítulo 4248. El otro lado 217. Yun Sisi se quedó en la habitación con Youyo hasta tarde, cuando el pequeño Yichen entró en la habitación. Aunque ella no lo dijo, el niño pudo sentir que estaba exhausta, por lo que no la molestó sino que simplemente la instó, «Mami, deberías irte a la cama». Sin embargo, Yun Sisi todavía estaba preocupado y continuó sosteniendo a Youyo en sus brazos, sin mostrar signos de soltarlo. Cuando el niño vio esto, dijo impotente, «Mami, obviamente no me consideras un hermano. No te preocupes, me quedaré contigo. Si no quiere dormir, jugaré con él. Si quiere dormir, no lo molestaré». Hiciste un puchero. No quiero dormir ni jugar. Realmente no tenía ningún interés en los juegos, eran demasiado tontos. Pero tampoco quería acostarse tan temprano. Aunque estaba cansado, y la siesta de la tarde solo había servido para agotarlo aún más por el mal sueño, se resistía a dormir. Le preocupaba entrar en otra serie de pesadillas. Temía que su cordura no pudiera soportarlo. El pequeño Yichen sugirió, «Entonces te acompañaré al estudio para leer». Bueno. Te volviste hacia Yun Sisi y le dijiste, «Date prisa y vete a la cama, mami, ¿cómo vas a cuidarme si no descansas? No te preocupes, estaré bien». A pesar de su propia sensación de inquietud, la pequeña Yichen estaba cerca, así que asintió de mala gana. Además, ya estaba cansada, por lo que se puso de pie y le recordó repetidamente a la pequeña Yichen que cuidara bien de Youyo, antes de regresar de mala gana a su habitación. Después de que ella se fue, no fuiste al estudio. En cambio, se acostó en la cama y miró al techo sin hablar. El pequeño Yichen lo vio acostado así y le preguntó con curiosidad, «Pareces cansado y tienes los ojos rojos, ¿no vas a dormir?» «No tengo ganas de dormir». «¿Miedo a las pesadillas?»
El pequeño Yi-Chen sonrió y continuó. He tenido algunos malos sueños, pero no importa cuán realistas sean, no pueden ser reales. Creo que es porque normalmente estás bajo demasiada presión. Por eso tienes terribles pesadillas cuando una energía negativa tan poderosa te acompaña en tus sueños. El chico se volvió hacia él, frunciendo el ceño y aparentemente un poco impaciente. ¿Realmente entiendes lo que es tener pesadillas? El pequeño Yi-Chen pareció sorprendido. Si es posible, no quiero volver a tener sueños tan terribles nunca más. Cerraste los ojos por un momento y luego los abriste débilmente. Como no dormía bien, estaba aturdido. Una vez que una persona no duerme lo suficiente, generalmente puede volverse anormalmente ansiosa. Por muy gentil que fuera Yo-Yo, estaba un poco ansioso en ese momento. Lanzó violentamente su almohada contra el gabinete. El pequeño Yi-Chen quedó desconcertado por su brusquedad, pero no se atrevió a hablar, por temor a que un comentario involuntario pusiera al niño aún más ansioso. Él guardó silencio. El temperamento de Yo-Yo se estaba saliendo de control lentamente. Se dio la vuelta pesadamente, agarró todas las mantas y se envolvió con ellas, cubriéndose. El pequeño Yi-Chen lo miró impotente, manteniendo su silencio. Luego, fue al armario y sacó otra manta. Haciendo todo lo posible para evitar provocar a Yo-Yo, extendió con cuidado la manta sobre la cama y se subió, acurrucándose lastimosamente. Viste los movimientos cautelosos a su lado y levantaste la manta para echar un vistazo. A pesar de su rabia, inmediatamente le hizo gracia ver a su hermano gemelo tan incómodo. ¿Qué pasa contigo? Te ves patético. Como si te hubiera intimidado. Capítulo 4249. El otro lado 218. El niño lo miró, a punto de decir algo, y luego pensó, ¿no es así? En cualquier caso, sentía que su estatus en esta familia era bastante insignificante y solo podía sufrir silenciosamente cualquier tipo de acoso. Aparte de su papá, a quien más o menos podía responder. Ya fuera Yun Sisi o Yo-Yo, Yueyao, Lisa. Esto se debía a que era el segundo hombre mayor de la familia después de su padre. Por supuesto, tenía que ser magnánimo. Especialmente cuando se trataba de Yo-Yo y Yueyao, tenía que dejar que se salieran con la suya un poco más. Por alguna razón, cuando el pequeño Yi-Chen le lanzó una mirada inocente, el niño se echó a reír. Hermano mayor, ¿te estoy intimidando demasiado? A veces siento que te has convertido en un saco de boxeo. Los párpados del pequeño Yi-Chen temblaron ante eso. No pudo procesar el repentino cambio de actitud de Yo-Yo. Oh. Bien. Dejaré de intimidarte. No me gustaría que sintieras que tu hermano pequeño siempre te acosa. El pequeño Yi-Chen frunció los labios. Bueno, después de todo soy tu hermano mayor, dijo en un tono anticuado. Además, luché contigo por alimento cuando estábamos en el vientre de mamá y naciste con mala salud. Su voz se apagó mientras hablaba. Es posible que otros no puedan comprender sus sentimientos. El chico era vagamente consciente de que la mala salud de Yo-Yo podría tener algo que ver con él. Cuando estaban en su vientre, él debió ser el dominante, peleando con su hermano por alimento. Como resultado, sintió una inexplicable culpa hacia el niño. Si no hubiera sido por él, el niño podría haber estado perfectamente sano. Al menos no habría desperdiciado gran parte de su infancia encerrado en el hospital. Habría sido como los demás niños, saliendo todos los días a volar cometas y jugar con sus amigos. No tendría que mirar mientras los demás se divertían. El pequeño Yi-Chen recordó de repente. Recuerdo que solía jugar un juego de terror donde los personajes principales eran un par de hermanas gemelas. ¿Hermanas gemelas? Sí. De hecho, en el antiguo folclore de muchos países, el primero de los gemelos en nacer se considera el hermano menor, y el último en nacer es el hermano mayor. ¿Oh? ¿Por qué es ese el caso? El niño respondió. Leí un informe que decía que la opinión médica era que el primero de los gemelos debería ser el hermano menor porque el bebé que llegaría segundo está en la posición más alta del útero, señalando que se había desarrollado antes. El primer bebé en desarrollarse ocupa una posición favorable dentro del útero, lo que hace que el bebé posterior esté más cerca de la abertura del útero y nazca primero. Vio. El niño no pudo evitar encontrar esto interesante. Entonces, según esa lógica, yo debería ser el hermano mayor.
El chico se frotó la barbilla con fingida seriedad mientras llegaba a una conclusión. En ese juego, es la misma configuración. Los primeros que nacen son los menores y los que nacen después son los hermanos mayores. No es de extrañar que sea un poco más maduro que tú. Este juego que jugó Little Yichen se llamó Crimson Butterfly. En el juego había una aldea antigua. La aldea Minakami era una aldea establecida a la entrada del abismo infernal. Para suprimir el vacío en la entrada del abismo infernal, la aldea albergaba un ritual llamado Ritual del Sacrificio Carmesí. Cuando el poder que suprimía el vacío se debilitó, hubo que ofrecer otro sacrificio carmesí. De lo contrario, si el resentimiento del vacío estallara, la aldea sería destruida. Capítulo 4250. El otro lado 219. Cuando el poder que suprimía el vacío se debilitó, hubo que ofrecer otro sacrificio carmesí. De lo contrario, si el resentimiento del vacío estallara, la aldea sería destruida. También sucedía que en el pueblo nacían un par de gemelos durante cada ciclo. En este pueblo se reconocía generalmente que los gemelos eran originalmente una sola persona. Sin embargo, se produjeron por separado para que pudieran convertirse en Crimson Sacrifice en el Crimson Sacrifice ritual. Por lo tanto, los aldeanos creían que durante el ritual del sacrificio carmesí, cuando uno de los gemelos matara al otro, los gemelos se convertirían en uno y liberarían una fuerza poderosa que podría suprimir el vacío y proteger la aldea. Era el mismo juego que había jugado el pequeño Yichen hace mucho tiempo. Y por alguna razón, cuando vio que la historia giraba en torno a un par de gemelos, se sintió naturalmente inclinado a creerla. El comienzo del juego presentaba a un par de hermanas gemelas. Un día, cuando eran pequeñas, mientras la hermana mayor, Bao Tenpei, jugaba con su hermana menor, Sasaki Tenpei, se cayó y se rompió una pierna. Más tarde, durante una salida al azar, Sasaki Tenpei se dio cuenta de que su hermana había ido persiguiendo una mariposa roja. Preocupada, corrió tras su hermana mayor y accidentalmente cruzó la barrera hacia una aldea que había desaparecido del mapa. Mientras buscaba a su hermana, también conoció los secretos de este pueblo. Al final resultó que, el pueblo había desaparecido hace mucho tiempo. Después de que la familia Kiryu completó su último sacrificio exitoso, cuando llegó el momento de que Minakami Village ofreciera nuevamente el ritual del sacrificio carmesí, la responsabilidad recayó en los gemelos Tachibana, Mutsuki, y su hermano, Rai. Los dos eran de buen corazón y tenían una relación profunda. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el ritual, debido a que Rai no se atrevió a atacar a Mutsuki, este último fue asesinado por el sacerdote y arrojado al vacío. Aunque Mutsuki había sido asesinado durante el ritual, el anhelo de Rai por él era demasiado fuerte, lo que provocó que el ritual del sacrificio carmesí fracasara. El vacío no fue suprimido. De hecho, este tipo de Crimson Sacrifice regular se llamaba Yang Sacrifice. Cuando el sacrificio Yang fracasó, se tuvo que realizar un sacrificio Yin para evitar temporalmente la erupción del resentimiento del vacío y ganar tiempo para el próximo sacrificio Yang. El contenido del sacrificio Yin era convertir a la persona que era el sacrificio en una cuña con forma de pilar antes de arrojarlo al vacío. Si tanto el sacrificio Yang como el sacrificio Yin fallaran, se produciría una gran compensación, que fue el momento de la destrucción. Después de realizar el sacrificio Yin, tuvieron que prepararse para el próximo sacrificio. La siguiente ronda de sacrificio fue entregada a Kuroda, el jefe de la aldea. Kuroda tuvo un par de gemelos. Después del nacimiento de sus dos hijas, estuvo seguro de que habían venido a este mundo con la misión de sacrificio. La niña mayor se llamaba Yae y la hermana menor, Atsushi, nació primero. Las hermanas Tenpei fueron la reencarnación de este par de gemelas. Rai no quería que la tragedia que le había sucedido se repitiera con las hermanas Kuroda, por lo que quería conseguir que alguien se llevara a las dos hermanas de la aldea porque Rai le había prometido a Mutsuki que no permitiría que volviera a suceder lo mismo. Después de pedirle al folclorista Somasaru que se llevara a las dos hermanas, Rai pensó que le había cumplido su promesa a Mutsuki. Como nunca pudo superar la muerte de Mutsuki, Rai se ahorcó en la sala de reclusión. Sin embargo, no sabía que la única persona que realmente había escapado de la aldea era Yae. La hermana menor se había resbalado colina abajo y se había roto la pierna. Los aldeanos la encontraron y se la llevaron de regreso.
Después de que encontraron a Atsushi, vio el cadáver de Gai y decidió que fue su error el que lo causó. Cayó en la desesperación y ya no intentó escapar. En cambio, esperaba que Yae regresara a buscarla y completara el sacrificio. Capítulo 4251. El otro lado 220. De hecho, estaba dispuesta a aceptar el sacrificio porque, según la leyenda, si completaba el sacrificio, realmente podría volverse una con Yae. Por eso esperaba que Yae la matara. Excepto que hasta el día del sacrificio, Yae no había regresado. El día del sacrificio, en ausencia de una bruja gemela, Atsushi, que estaba desesperado, fue estrangulado con una cuerda y arrojado al vacío. Sin embargo, no hubo lugar para errores durante el ritual. No fue Yae quien mató a Atsushi, por lo que no pudo reprimir el resentimiento del vacío y evitar que estallara. El ritual equivocado había provocado que el vacío se abriera y creara una gran calamidad. Por lo tanto, Atsushi descendió con resentimiento y mató a todos los aldeanos supervivientes uno por uno. Mientras veía morir a los aldeanos, se rió salvajemente. Mientras tanto, Yae se había perdido mientras viajaba hacia la aldea. Cuando finalmente volvió al camino, se dio cuenta desde lejos de que el pueblo había desaparecido. Durante la destrucción de la aldea Minakami, debido a que el sello del vacío había sido eliminado por completo, espíritus vengativos se desbordaron del vacío. Una vez que la gente respirara el aire, verían el abismo infernal y morirían por la locura que causaría. Una noche oscura descendió sobre el pueblo envuelto y nadie que entrara podría escapar. Desde fuera, el pueblo parecía un bosque envuelto en niebla. Sin embargo, una vez que una persona era atraída, nunca regresaría. De ahí que pasó a ser conocido en el mundo como el pueblo que desapareció del mapa. Un día, años después, las hermanas Tenpei, que no habían regresado en muchos años, llegaron al bosque donde no habían visitado durante mucho tiempo. Debido a su fuerte percepción espiritual y un destino similar al de Atsushi, Bao sintió la llamada de Atsushi y fue atraída a la aldea que había desaparecido del mapa. La hermana preocupada, Sasaki Tenpei, la persiguió. La hermana mayor era la reencarnación del gemelo menor Atsushi. Ella fue atraída de regreso al pueblo. El juego terminaría cuando Sasaki Tenpei eventualmente reemplazaría a Yae de su vida anterior, para finalmente completar el sacrificio y matar a su hermana. Al final del juego, el pequeño Yichen estaba completamente inmerso en el trasfondo del juego, ocupando su lugar en el mundo emocional del protagonista. En la escena final, Sasaki Tenpei estaba confundido y no tuvo más remedio que estrangular a Bao Tenpei. Al final, corrió tras su hermana, que se había convertido en una mariposa roja danzante, llorando de desesperación. El niño no podía imaginar cómo sería estar en su lugar. Escuchaste la historia durante mucho tiempo. Eso es superstición. Dijo, todos los países tienen gente supersticiosa y feudal. El pequeño Yichen respondió, afortunadamente, no vivimos en ese mundo. En realidad, sacrificios como este existen en el folclore japonés. Pero creo que, más que impactante, es cruel. De repente preguntaste, si fuera usted, ¿estaría dispuesto a completar el sacrificio? No, dijo el niño enojado. Mataré a quien me obligue a completar el sacrificio. Por una vez, parecía un asesino. Solo imaginar la posibilidad enfureció al chico. Bueno, entonces. Te aventuraste a medias. Si te dan dos opciones en ese contexto, o tengo que matarte o tienes que matarme, ¿cuál eliges? El pequeño Yichen se sorprendió. No esperaba esa pregunta. Tú ladeaste la cabeza hacia un lado, esperando que el pequeño Yichen respondiera que preferiría ser sacrificado antes que matarlo. En cambio, el niño respondió, preferiría vivir y matarte. ¿Por qué? Te sorprendiste. Pase lo que pase, en esa situación, el que vive será el que más sufrirá. Capítulo 4252. El otro lado 221. Pase lo que pase, en esa situación, el que vive será el que más sufrirá. El pequeño Yichen sonrió tímidamente. Estoy seguro de que no sentirías el dolor si estuvieras muerto, ¿verdad? Los vivos son los que llevan la carga. Te quedaste muy atónito. Después de un rato, exhaló y suspiró. No esperaba que fueras mucho más maduro de lo que pensaba.
De hecho, sería el vivo quien sufriría más, por lo que en este caso no había gran diferencia entre la vida y la muerte. Y el mayor contraste probablemente sería entre dolor y liberación. Seguramente los muertos serían liberados. Y los vivos tendrían que cargar con todos los pensamientos, la culpa, el dolor, la tortura. De hecho, vivir sería mucho peor que estar muerto. ¿Por qué tienes que pensar en algo tan serio? El pequeño Yichen murmuró con una expresión extraña en su rostro. ¿No es que realmente vayamos a tener una ceremonia como esa? ¿Existe realmente la telepatía entre gemelos? No sé. Al menos yo lo hago. La curiosidad de You se despertó al escuchar esto. ¿Exactamente qué tipo de experiencia es la telepatía? Bueno, es un poco como... De alguna manera, puedo sentir tu dolor y tu alegría. Cuando no estés contento, siempre seré el primero en saberlo. Cuando seas feliz, es posible que yo tenga incluso más razones que tú para ser feliz. El niño hizo una pausa y luego continuó. No creía en la telepatía hasta que me sucedió algo tan mágico. Cuando era niño, solía tener angina sin motivo alguno. No tenía idea de por qué, pero todos los médicos a los que fui no pudieron encontrar una explicación. Nadie sabía por qué tenía angina sin motivo cuando estaba físicamente bien. En ese momento, a papá le preocupaba que yo tuviera un problema cardíaco y seguía buscando información sobre enfermedades cardíacas. En realidad, mi corazón estaba bien. Entonces es porque puedo sentir tu dolor. El niño continuó. Conocí a un maestro cuando estaba en la escuela. Él también tenía un hermano gemelo, pero su hermano falleció cuando estaban en la escuela secundaria. Una vez le pregunté si realmente existía la telepatía entre gemelos. Empezó a llorar justo delante de mí. ¿Por qué? La maestra me contó sobre sus días de escuela secundaria. En ese momento, a menudo peleaba con sus padres porque era rebelde. Una vez, le ordenaron que hiciera un recado y luego cerraron la puerta detrás de ellos. Su hermano vio que estaba de mal humor y se ofreció a hacer el recado. Él aceptó. Y luego... ¿Adivinaste el final? Entonces algo sucedió en el camino. Ajá, se quedó dormido en su escritorio y, de repente, sintió un dolor punzante en el corazón. No sabía por qué, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que algo le había pasado a su hermano. Entonces decidió salir a buscarlo. Estaba saliendo cuando recibió una llamada de su tío, informándole que su hermano había tenido un accidente automovilístico y que las cosas no pintaban bien. Lloró todo el camino hasta el hospital, pero lo único que vio fue el cadáver de su hermano. No pudo superarlo durante años después de eso. El vínculo entre gemelos es generalmente más fuerte que en el parentesco ordinario. Esto se debe a que los gemelos se originan del mismo óvulo. Son parte el uno del otro, la misma carne y sangre, el mismo espíritu. Como resultado, ya sea para Youyo o para el pequeño Yichen, eran inseparables el uno del otro. Capítulo 4253. El otro lado 222. Como resultado, ya sea para Youyo o para el pequeño Yichen, eran inseparables el uno del otro. El pequeño Yichen estaba abrumado por la emoción. De repente te abrazó con fuerza y suspiró. ¿Dejemos de pensar demasiado y vayamos a la cama temprano? No te preocupes, me quedaré aquí contigo. Estabas exhausto, pero él se resistía a conciliar el sueño. Tenía miedo de volver a tener una pesadilla si lo hacía. El pequeño Yichen le dio unas suaves palmaditas en la espalda y suspiró de nuevo. No pienses demasiado en eso. No puedes permanecer despierto todo el tiempo, Youyo. Confía en mí. Nunca dejaré que nadie te lastime. Con esa tranquilidad, sentiste una inexplicable sensación de confianza. Él gruñó y luego cerró los ojos brevemente. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana brillaron a través del alféizar de la ventana, el pequeño Yichen entreabrió los ojos y vio que el otro lado de la cama ya estaba vacío. Tú, ¿a dónde ha ido? ¿Despertarse tan temprano? Murmurando para sí mismo, el pequeño Yichen se bajó de la cama y justo estaba saliendo de la habitación cuando notó que, por alguna razón, había algo extraño en el entorno familiar. Tú, gritó tentativamente, pero fue recibido por el sonido del silencio. Mami. ¿Papá? El pequeño Yichen caminó hacia la puerta y la abrió.
La enorme villa estaba fría y desierta. ¿Qué estaba pasando? La sospecha del pequeño Yichen creció. ¿A dónde se habían ido todos? Corrió hacia la puerta de la habitación de Yueyao y gritó su nombre mientras abría la puerta. Estaba vacío. La cuna solitaria todavía estaba allí. Sobre la cama estaba el carillón de viento hecho a mano que Yun Sisi había hecho especialmente para la niña. La brisa de la mañana lo hizo entrar, haciéndolo revolotear, pero en realidad sonaba desolado en una habitación tan sin vida. Yueyao. El pequeño Yichen se sintió extrañamente incómodo. Por alguna razón, tuvo un mal presentimiento. Hubo una repentina ráfaga de pasos afuera de la puerta. El niño escuchó un pequeño movimiento y abrió la puerta de golpe. Al salir, percibió un leve olor a sangre. Frunció levemente el ceño y sintió que su ritmo cardíaco aumentaba repentinamente. Tú. Volvió a gritar, pero de repente escuchó voces que venían de la cocina. Goteo, goteo, goteo. Goteo, goteo, goteo. Parecía oírse el sonido de un poco de agua goteando sobre el suelo. Caminó lentamente hacia la puerta de la cocina y vio a Youyou parado solo en la cocina. Su espalda rígida y fría le pareció desconocida por un momento. Tú. Acababa de abrir la boca cuando la mano derecha del chico se aflojó de repente. Entonces, un cuchillo de fruta manchado de sangre cayó al suelo. ¡Ah! El pequeño Yichen casi gritó de sorpresa. El chico se volvió hacia él con una expresión fría que mostraba un atisbo de sonrisa helada. Nadie debería siquiera pensar en poseer lo que yo no puedo tener. ¿Qué estás haciendo? El pequeño Yichen estuvo instantáneamente alerta. Tú no eres tú. Los labios de Youyou se curvaron mientras se burlaba y presionaba hacia el otro chico. Tarde o temprano, este cuerpo me pertenecerá. Cuando eso suceda, mamá será mía y esta familia será mía. Nunca más tendré que quedar atrapado en ese mundo frío. El pequeño Yichen retrocedió horrorizado. Capítulo 4254. El otro lado 223. El pequeño Yichen retrocedió horrorizado. Apretó los puños y miró las muñecas empapadas de sangre del otro chico. Tus manos. El pequeño Yichen frunció el ceño profundamente, mientras la ira lo recorría. Frustrado, corrió hacia el otro chico y lo agarró por el cuello. Este no es tu cuerpo, dijo con los dientes apretados. No tienes derecho a tocarlo. ¿Oh? ¿Te duele el corazón por él? Levantaste una ceja y su mirada lo midió fríamente como un cuchillo helado. ¿Y quién eres tú para interferir en mis asuntos con él? ¿Quién dice que este cuerpo no me pertenece? Verás, puedo manipularlo con bastante libertad. Mientras hablaba, agarró la muñeca del pequeño Yichen. Haré lo que quiera y nadie podrá interferir. Como no debo tenerlo, prefiero destruirlo. No pienses que puedes deshacerte de mí. Con ambas manos, Youyou empujó violentamente al pequeño Yichen hacia adelante. El pequeño Yichen no tenía idea de cómo el otro chico se volvió tan fuerte. Fue golpeado con fuerza contra la pared y cayó torpemente al suelo. Justo cuando estaba a punto de levantarse, vio una mano detrás de la puerta del armario que había quedado entreabierta. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Extendió la mano y lo tocó ligeramente. La mano. El anillo de diamantes en el dedo anular le hizo reconocerlo como perteneciente a Yun Sisi. Su mano colgaba débilmente del armario. No había vida en ello. El pequeño Yichen miró a Youyou con incredulidad y luego a la mano de Yun Sisi. Tragando fuerte, abrió la puerta del armario y se sorprendió al ver su cuerpo frío y retorcido en el armario. ¡Ah! El pequeño Yichen gritó y se sentó muy erguido en la cama. El imbécil lo sacó de su pesadilla y lo llevó a la realidad. El niño abrió los ojos y poco a poco fue comprendiendo el mundo que tenía delante. El dormitorio familiar, el mobiliario familiar, el alféizar familiar. La luz del sol que entraba por la ventana finalmente calentó su cuerpo que estaba empapado de sudor frío. Excepto que ya no podía decir si era un sueño o un sueño dentro de un sueño. Aunque fue un sueño, todavía tenía una profunda impresión de la escena anterior. Estaba grabado en su mente, especialmente la escena en la cocina, que lo perseguía despiadadamente. ¿Cómo pudo tener tal sueño? Tú. Rápidamente se dio la vuelta y vio que la cama estaba vacía.
No pudo evitar preguntarse si esto era un sueño o una realidad. Dolorosamente, el niño se llevó la mano a la frente. Aturdido, apartó las mantas y se levantó de la cama, arrastrándose en sus zapatillas. Abrió la puerta y se quedó en el umbral de la habitación, sintiéndose un poco de mal humor. Finalmente comprendió lo atormentadora que podía ser una pesadilla. Solo recordar la escena del sueño le hizo temer imaginar qué pasaría si no se hubiera despertado. El niño se apoyó contra la pared en agonía. Finalmente entendió por qué You se había negado a irse a dormir la noche anterior a pesar de que estaba exhausto. Una pesadilla podría quitarle todo a una persona. Aunque había dormido toda la noche, todavía se sentía extremadamente cansado. Probablemente fue porque su cerebro no estaba en estado de reposo durante el sueño. ¿Pero por qué tendría ese sueño? No había ningún motivo. Por lo general dormía bien y nunca tendría esos sueños. Podría ser. Fue por telepatía. A menos que. Capítulo 4255. El otro lado 224 podría ser. Fue por telepatía. A menos que. Gonfan quisiera traicionarte para poder controlar completamente el cuerpo. Había sentido tal ambición a través de la telepatía. ¿Fue por eso que tuvo ese sueño? El pequeño Yichen sospechaba porque el sueño era demasiado real. Apretó los puños con furia. Sin embargo, si Gonfan se atreviera a lastimarte, él nunca permitiría que tal cosa sucediera. El pequeño Yichen se dirigió a la sala de estar, donde encontró a You sentado en el sofá, con la postura erguida y el rostro inexpresivo. En ese instante, el niño reconoció que no era You, sino Gonfan, que había estado desaparecido durante algún tiempo. Ahora podía distinguir fácilmente entre You y Gonfan. ¿Por qué estaba él aquí? Si no hubiera sido por el sueño de anoche, el pequeño Yichen se habría sentido muy feliz por la reaparición de Gonfan. Sin embargo, con el sueño de anoche fresco en su mente, sus sentimientos sobre la reaparición de Gonfan de repente se volvieron complicados. Gonfan se volvió para mirarlo, pero no hubo ningún cambio notable en su expresión. ¿Estás despierto? El pequeño Yichen le habló torpemente al niño, y aunque fue a sentarse junto a You, sintió cierta distancia entre ellos. ¿Por qué estás despierto tan temprano? Gonfan tomó un sorbo de leche y dijo con indiferencia, quería tomar el sol un rato. Quizás porque había estado dormido demasiado tiempo, Gonfan no estaba dispuesto a perder el tiempo durmiendo. Por lo tanto, se levantó temprano en la mañana. La luz del sol invadió la sala de estar y cayó sobre él, como si lo cubriera con una brillante capa de oro. Los ojos del pequeño Yichen se encontraron con los suyos brevemente, y mientras endurecía su postura, escuchó el sonido del agua corriendo en la cocina. Por alguna razón, recordó esa escena en su sueño. El niño se levantó nervioso y corrió hacia la cocina. Mami se apresuró a llegar a la entrada de la cocina y vio que ella estaba en la encimera de la cocina, preparando el desayuno. Ella saltó ante el sonido de la exclamación sorprendida del chico y se giró hacia la puerta para observarlo soltando un suspiro de alivio, al ver que ella solo estaba lavando los vasos. Le dio un susto. ¿Qué pasa? Yun Shishi se puso nervioso, pensando que algo había sucedido. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Oh, no, nada. El niño se acercó a ella y bajó la voz. Es Gonfan. Yun Shishi también era consciente de que era Gonfan quien se había despertado hoy, pero no parecía demasiado sorprendida. En cambio, parecía vagamente preocupada. Obviamente estaba preocupada por You. Anoche, ella había sido testigo personalmente de cómo You había luchado por despertar de su sueño. Luciendo agotado, le había dicho que en el sueño, Gonfan lo había apuñalado en el corazón con un cuchillo. Aunque ella lo había consolado en ese momento diciéndole que era solo un sueño, nadie se atrevió a decir con certeza si era un sueño o si la personalidad de Gonfan había entrado en su sueño y creado una pesadilla tan aterradora. Ahora, temprano en la mañana, se dio cuenta de que el niño no se había despertado. Fue Gonfan quien se había despertado, lo que la inquietó aún más inexplicablemente. La dinámica entre You y Gonfan se había convertido en una presión que pesaba mucho en su corazón. Una sensación de ansiedad la estaba carcomiendo. Capítulo 4256.
El otro lado 225, mami, ayer yo. La pequeña Yichen había reflexionado sobre esto durante mucho tiempo, preguntándose cuál sería la mejor manera de contarle sobre el sueño. En primer lugar, tenía miedo de que ella se preocupara. En segundo lugar, temía que un sueño tan irreal le diera una señal psicológica. Había sospechado. Todo en el sueño debe estar relacionado con Gonfan. ¿Podría ser que Gonfan realmente quisiera apoderarse del cuerpo de Youyou y por eso tuvo el sueño por esta razón? Y tuvo este sueño porque tenía comunicación telepática con Youyou. El pequeño Yichen estaba preocupado. ¿Gonfan realmente sería así? ¿Haría daño al chico para poseer el cuerpo de Youyou? Tanto él como Yun Sisi lo recibieron y aceptaron. La familia se llevaba bien e incluso Youyou era tolerante con Gonfan. ¿Cómo podría hacer algo para lastimarte? Al pequeño Yichen le resultaba difícil de creer. En la mesa del comedor. Yun Sisi sirvió el desayuno. El pequeño Yichen y Gonfan se sentaron uno frente al otro. El pequeño Yichen dudó mientras estudiaba a Gonfan mientras desayunaba. Tenía muchas preguntas para Gonfan, pero también le preocupaba que Gonfan fuera tan cruel y despiadado como parecía en el sueño. Si ese fuera el caso, hacer estas preguntas solo serviría para alertar al enemigo. El pequeño Yichen se sorprendió al encontrarse aparentemente más en guardia contra Gonfan desde que despertó del sueño. Era como si estuviera alerta contra él. Fue una precaución subconsciente, no algo deliberado por su parte. Gonfan tomó un bocado de pan y arqueó las cejas cuando vio que su hermano estaba claramente preocupado. ¿Qué pasa? Oh, nada. El pequeño Yichen sacudió la cabeza y casualmente tomó 2 rebanadas de pan. Les extendió una capa de mermelada de arándanos y distraídamente les dio un mordisco. No parece que hayas dormido bien. Las palabras involuntarias de Gonfan hicieron que el corazón del pequeño Yichen diera un vuelco. No, por supuesto que no. Pero siento que no estás en un buen estado de ánimo. No fue una preocupación deliberada. Aunque el tono de Gonfan no era tan amigable, se notaba que le importaba. Vio que el pequeño Yichen parecía un poco desgastado y tuvo la sensación de que el niño no había descansado bien. Parecía cansado y de mal humor. El pequeño Yichen se tocó la cara y respondió superficialmente, tal vez sea la pesadilla. ¿Pesadilla? Gonfan no parecía convencido. ¿Qué tipo de pesadillas podría tener un niño optimista como el pequeño Yichen? ¿Fuiste capturado por los enemigos? El pequeño Yichen respondió. No he jugado a PUBG últimamente. Según recuerdo, actuaste como si fueras un adicto a los juegos. Hubo un tiempo en el que jugabas las 24 horas del día, incluso en tus sueños. Gonfan hizo una pausa y tomó un sorbo de leche. Bromeó. ¿Soñaste que te perseguían con una sartén? Tos. Gonfan en realidad tenía ganas de bromear con él. El pequeño Yichen se relajó un poco, pensando que, después de todo, un sueño era solo un sueño. No tuvo que darle mucha importancia, traduciendo el sueño en otras cosas en la realidad. Tú eras su hermano. Del mismo modo, Gonfan era su hermano. ¿Cómo podría no confiar en Gonfan y sospechar que quería lastimar al niño? Eso fue solo un sueño. El pequeño Yichen seguía ignorando deliberadamente todo lo que parecía preocupante en sus sueños. Intentó continuamente tranquilizarse. Bebió de un trago su vaso de leche y finalmente se sintió mejor. Capítulo 4257. El otro lado 226. El pequeño Yichen estaba distraído y Gonfan estaba claramente aturdido. Siguió atacando la yema de huevo en su plato con el cuchillo y el tenedor, como si estuviera pensando en algo. Cuando Yun Sisi vio lo distraído que parecía, ella naturalmente estaba bastante preocupada. ¿Qué tienes en mente? Gonfan solo volvió a sus sentidos después de un largo tiempo. Él la miró y respondió. Oh, me siento un poco desconocido. Siento que he estado durmiendo durante mucho tiempo. El pequeño Yichen sonrió ante eso. Tienes razón. De hecho estuviste durmiendo durante mucho tiempo. Gonfan frunció el ceño cuando Yun Sisi intentó indagar más. ¿Recuerdas dónde estabas antes de quedarte dormido? Gonfan recordó por un momento y miró hacia arriba. ¿En los brazos de mami? ¿Tú recuerdas? Bueno,
Creo recordar que le prometiste a alguien que haría una serie de postres, y luego, no sé qué pasó ese día, pero de repente me desmayé. ¿Tú, no pensaste que había algo extraño en esto? ¿Por qué te desmayaste de repente sin ningún motivo? Ella hizo esta pregunta deliberadamente para descubrir una pista de Gonfan. Cuando Gonfan escuchó esto, cooperó y trató de buscar sus recuerdos. Sin embargo, no importa cómo lo pensara, una parte de sus recuerdos de ese día faltaba. No puedo recordar. Ya veo. Yun Sisi no pudo evitar sentirse decepcionada, pero trató de ocultarlo. Gonfan, sin embargo, pudo sentir claramente la decepción en su expresión y preguntó con preocupación: ¿qué pasa? ¿Pasó algo ese día? Nada. Yun Sisi se sentó y sonrió. Comamos. Cuanto antes terminemos, antes podremos salir a caminar, ¿eh? Está bien. La expresión de Gonfan se relajó de inmediato. Disfrutó el tiempo que pasó con Yun Sisi, porque le hizo sentir como si el mundo se calmara y todo fuera maravilloso. El pequeño Yichen, sin embargo, todavía parecía preocupado. Había tenido una pesadilla agotadora la noche anterior y no había podido recuperarse ni siquiera mucho después de despertarse. En el patio trasero, el actor se paró junto al columpio y miró en silencio a Natalia, que estaba sentada en él, ocupándose de sus propios asuntos. Era tranquilo y pausado. ¿Puedes empujarme? Natalia de repente le pidió una mano. Joaquín le dedicó una media sonrisa divertida. ¿Por qué? Intenté presionarte antes, pero dijiste que querías hacerlo tú mismo. Quiero oscilar más alto, pero he estado oscilando durante mucho tiempo y no puedo subir más. Resignado, el actor la rodeó por detrás y le dio un suave empujón. Mantengámoslo de esa manera. ¿Qué pasa si se balancea demasiado alto y usted sale volando del asiento? Pero Natalia meneó la cabeza como un cascabel. No, no, quiero subir más. No te preocupes. Me aferraré fuerte. Joaquín no pudo hacer nada para convencerla de lo contrario, por lo que le recordó repetidamente: tienes que agarrarte fuerte. De lo contrario, te caerás y sufrirás una conmoción cerebral. Bueno. Natalia asintió y agarró la cuerda. El actor empujó un poco más fuerte y el columpio se elevó. ¡Guau! Natalia sonrió con los ojos entrecerrados y emocionados. Después de eso, el movimiento se desaceleró gradualmente. Luego de experimentar la emoción, Natalia se acomodó y se sentó en el columpio, dejando que la suave brisa acariciara su rostro. ¿Cuándo volverá papá?, preguntó de la nada. El actor pareció sorprendido por su pregunta. ¿Por qué?, preguntó, levantando una ceja. ¿Extrañas a papá? ¿No lo llamaste por vídeo hace unos días? Capítulo 4258. El otro lado 227. ¿No lo llamaste por vídeo hace unos días? El actor añadió: papá está muy ocupado, quizá no tenga tiempo de volver. ¿Por qué no lo llamas y le preguntas cuándo volverá? Natalia abrió mucho los ojos con anticipación. El actor no pudo soportar decepcionarla, así que se hizo a un lado y sacó su teléfono celular. Miró el icono de FaceTime de Gon Hye. Tras un momento de vacilación, finalmente marcó. Grupo de huracanes. Gon Hye entró en la sala de mantenimiento, todavía con su gabardina, y miró fijamente a la enorme bestia estacionada en la pista, un helicóptero militar. Era su vehículo personal. Los helicópteros militares eran helicópteros armados desarrollados para misiones de combate. Se clasificaron en helicópteros armados ordinarios, helicópteros furtivos y helicópteros armados de alta velocidad. También podrían ser aeronaves especializadas o polivalentes. El modelo especializado tenía un fuselaje largo y estrecho y una mayor capacidad de combate. Además de usarse en misiones de ataque, el modelo multipropósito también podría usarse para transporte, aterrizaje y otras misiones. Los helicópteros militares modernos no solo transportaban una amplia variedad de armas, sino que también transportaban grandes cargas. En el caso de aviones individuales, un helicóptero con una gran carga de despegue podría transportar más munición. Por ejemplo, el helicóptero de asalto Mi-24, que se utilizó ampliamente en las guerras Eton P-2H y AF, tenía una ametralladora de 4 cañones de 12,7 milímetros con una reserva de munición de 1.
500 balas y se podían colgar 4 misiles antitanques en las puntas cortas de las alas. Y se podían colgar 4 lanzacohetes de 57 milímetros en 4 bastidores debajo del ala corta. Una carga total de 128 cohetes. Si no son cohetes, se puede colgar una bomba de 500 kilogramos. Otro ejemplo es el helicóptero de ataque A-1, que se utilizó en el campo de batalla de Vietnam. Su morro está equipado con un cañón aéreo L-20 mm o 30 mm, y los lados del fuselaje pueden cargarse con 8 misiles antitanque o 76 cohetes de 70 mm. El helicóptero A-129, que despega menos de 4 toneladas. Está equipado con una ametralladora de 12,7 mm, puede transportar 8 misiles Holt, o 52 cohetes de 70 mm, y el tipo de combate aéreo puede transportar 8 misiles aire-aire Northwest. Para una unidad de helicópteros de ataque establecida, no se debe subestimar su potencia de fuego de ataque. En este momento, este enorme monstruo militar estaba en mantenimiento diario. Los hombres tienen un deseo innato de conquistar. Como tales, les gustan los coches, los tanques y las armas de fuego. Pero no todo el mundo tuvo el privilegio de poseer un monstruo militar tan enorme. Este helicóptero militar fue un regalo de mayoría de edad de Gon Saoyin a Gon Jie. Hasta el momento, le había servido durante unos 10 años. Dependiendo del resultado de esta inspección, es posible que tenga que retirarlo. Gon Jie sintió una punzada de desgana. 10 años. Era imposible decir que no sentía nada por este camarada. Este fue el regalo más preciado que recibió cuando cumplió 18 años. Durante muchos años, lo había tratado como un tesoro. Sin embargo, ahora que se enfrentaba a la jubilación, solo podía lamentar que el tiempo hubiera pasado demasiado rápido. La monstruosa bestia era un helicóptero de ataque A-1 Cobra. Después del fin de la LZ en 1990, para adaptarse a un entorno más duro y variable en el campo de batalla en el futuro, y para cumplir su misión de manera más rápida y efectiva en varios conflictos regionales, el Cuerpo de Marines de M-Nation decidió utilizar el A-1W Super Cobra como base para una actualización integral. El resultado fue el A-1Z Viper. El primer prototipo del A-1Z se probó con éxito en el año 2000. Aunque nominalmente esto fue solo un aumento de rendimiento para el Super Cobra. A lo largo de su vida útil, solo el mantenimiento, incluido el coste de la formación, ascendería a cientos de millones de dólares, o incluso a más de 1.000 millones. Hurricane Group fue especialmente estricto con el mantenimiento y la vida útil de los equipos. Capítulo 4259. El otro lado 228. Hurricane Group fue especialmente estricto con el mantenimiento y la vida útil de los equipos. Gon Jie se acercó al helicóptero y lo acarició suavemente. Lo había llamado Robin. La razón por la que se le dio este nombre fue porque Gon Jie también había tenido un ídolo cuando era joven. Su héroe favorito de los cómics de Marvel era Batman. Cuando era niño, le encantaba coleccionar recuerdos de Batman. Robin, también conocido como el Chico Maravilla, era el compañero y asistente de Batman. Junto con Batman, eran conocidos como el dúo dinámico. Cuando era joven, Gon Jie esperaba tener un amigo cercano y asistente como Robin. Cuando Gon Saoyin le dio este helicóptero armado, por alguna razón, su primer pensamiento fue el nombre de Robin. Ese día, cuando se sentó por primera vez en el nuevo asiento del piloto y tocó los controles, sintió como si el A-1Z hubiera cobrado vida. ¿Qué tal si te llamo Robin? De hecho, murmuró para sí mismo y así le dio un nombre al grandullón. Durante 10 años, Robin lo había llevado a través de los cielos, sobre la aurora y el horizonte. Había sido su compañero más leal cuando lo atraparon una lluvia de balas. Había derribado misiles antiaéreos que habían intentado tenderle una emboscada. Su duro caparazón había recibido innumerables balas por él. Habían enfrentado el peligro juntos, en situaciones de vida o muerte. Joven maestro Jie. El técnico se acercó con una gran pila de informes de pruebas en la mano. Gon Jie caminó hacia él y le preguntó con cierta ansiedad, ¿y bien? El informe de la prueba llegó. Robin cumple con todos los estándares y puede continuar con su servicio. Los ojos de Gon Jie se iluminaron ante eso, giró sobre sus talones y se arrojó sobre el gran animal con el júbilo que había sentido cuando lo vio por primera vez cuando era adulto,
tan sorprendido como un niño. Genial, Robin. Había asumido que el periodo de servicio de Robin llegaría a su fin. Para su sorpresa, Robin aún podría ser su compañero de guerra. En ese momento sonó su teléfono. Gon-hye atendió la llamada. El rostro de Hua Hin apareció claramente en la pantalla. En el mismo momento, Hua Hin vio su Gon-hye en la pantalla. El actor notó que, por alguna razón, había una sonrisa en el rostro de Gon-hye. Era raro ver al hombre sonreír tan felizmente. Generalmente frío e inexpresivo, era como un rey demonio. Pero ahora su sonrisa era pura e inocente como la de un niño. La sonrisa de Gon-hye se desvaneció inmediatamente al ver a Hua Hin. Se aclaró la garganta con torpeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El actor quedó perplejo. ¿Fue tan decepcionante ver su rostro? Hua Hin se sintió inexplicablemente infeliz por eso. ¿Tienes mucho tiempo libre estos días? Gon-hye pensó por un momento. No parecía tener mucho tiempo libre. Su agenda estaba llena. ¿Qué pasa? ¿Ha surgido algo? Natalia te extraña. Ella ha estado molestándome, preguntándome cuándo volverás. Póngala al teléfono. Bueno. El actor le entregó el teléfono a Natalia. Cuando vio el rostro de Gon-hye, sus ojos se volvieron como lunas crecientes mientras sonreía. ¿Has estado ocupado, papá? Ella lo miró ansiosamente. A pesar de su sonrisa, la anticipación en sus ojos impidió que el hombre le dijera que estaba ocupado. «Papá, ¿me extrañas?», preguntó Natalia. Gon-hye arqueó sus cejas como espadas y se acercó a la pantalla. «¿Qué opinas?». «Supongo que no». Capítulo 4260. El otro lado 229. ¿Qué te hace pensar que no te extraño? Si me extrañas, estarás ansioso por volver a visitarme. Natalia hizo un puchero, luciendo agraviada. A Gon-hye le resultó bastante difícil de soportar. Pasó los dedos suavemente por la pantalla, como si le estuviera tocando la cara. Papá volverá a casa y pasará un tiempo contigo dentro de un tiempo, ¿de acuerdo? Natalia no pareció satisfecha con la respuesta. ¿Y cuándo volverás a casa? Ella siguió adelante. En unos días. Bueno, ¿cuántos días? Gon-hye arrugó ligeramente la frente. No sabía cuál sería su agenda en los próximos días, por lo que era imposible darle una respuesta inmediata. Pero si intentaba ser superficial y concertaba una cita con la chica a la que no podía acudir, ella terminaría decepcionada de él y él perdería credibilidad ante ella. Así que tuvo que responder a esa pregunta con la debida consideración. Por lo tanto, respondió, ¿papá puede volver a llamarte mañana? Papá tendrá que organizar mi trabajo y tomarse un tiempo para volver a verte. Si papá está realmente ocupado, no tienes que volver a visitarme. Natalia se sintió un poco avergonzada. Pudo ver que el hombre estaba ocupado. Lo extrañaba, pero no podía insistir. Natalia era una chica sensata, educada y reflexiva a la que no le gustaba poner a los demás en una situación difícil. El corazón de Gon-hye se ablandó aún más ante esto. Buena niña. Lo prometo, haré tiempo para volver a verte y cumpliré mi palabra. Pero no estoy seguro de cómo se desarrollará mi trabajo en los próximos días. ¿Por qué no le pasas el teléfono al tío y le explico las cosas? Ok, muy bien. Natalia le entregó el teléfono a Hua Hin de mala gana. El actor se alejó, teléfono en mano. Antes de que Gon-hye pudiera decir algo, bajó la voz y preguntó, ¿Alice te lo ha dicho? Dime qué. Acerca de Natalisa. ¿Natalisa? Alice no se había puesto en contacto con él durante este tiempo. ¿Quién era Natalia? Sintiendo su confusión por su expresión, Hua Hin se dio cuenta de que Gon probablemente no sabía sobre esto. Alice sospecha que la personalidad de Natalisa ha aparecido, pero, según Alice, Natalisa es una personalidad peligrosa, incluso capaz de utilizar técnicas de hipnosis, por lo que no es seguro estar cerca de Natalisa. ¿Peligroso? No estaría mal decir que ella es un peligro para nosotros. Ella es como una bomba de tiempo. Es una cuestión de cuándo y no de si sucederá. Las cejas de Gon-hye se juntaron ante eso. Alice no me mencionó eso, respondió de inmediato. Creo que la chica es demasiado sospechosa.
El actor hizo una pausa y luego dijo, últimamente he estado bajo estrés. No porque tenga miedo, sino porque tengo miedo de que si no cuido lo suficiente a Natalia, algo pueda salir mal. Después de todo, no tengo la experiencia de cuidar pacientes y mis reflejos siempre son lentos. No te preocupes. No hay necesidad de todo ese estrés. Solo presta más atención a cómo le va. Estoy seguro de que con Alice cerca, la situación estará bajo control. Organizaré mi trabajo e intentaré volver a casa lo antes posible. Como Alice estaba con Natalia, Gonjie no había estado tan preocupado. Pero después de escuchar lo que había dicho Joaquín, se dio cuenta de que las cosas tal vez no sean tan simples. Por eso, decidió sacar tiempo para regresar al país lo antes posible y ver cómo se encontraba Natalia. Capítulo 4261. El otro lado 230. El actor asintió. Por alguna razón, se sintió muy tranquilo ya que Gonjie había prometido hacer arreglos para volver a ver a Natalia lo antes posible. El nombre de Gonjie por sí solo parecía darle una sensación absoluta de seguridad y tranquilidad. El actor guardó su teléfono y se acercó a Natalia. Mientras ella lo miraba expectante, él entrecerró los ojos y sonrió. Papá arreglará su trabajo y volverá a casa lo antes posible, ¿de acuerdo? ¿Eso te alegra? Natalia estaba tan feliz que no podía quedarse quieta. Tío Joaquín. Sí. Realmente me siento muy afortunada de haber conocido a papá y a ti. Natalia se sintió abrumada por la emoción por alguna razón. De repente saltó del columpio, corrió hacia Joaquín y le dio un gran abrazo. Te amo. Tal vez porque había crecido en Occidente, Natalia sabía cómo expresar el amor. El actor, sin embargo, quedó atónito. No esperaba tal muestra de calidez por parte de Natalia. Parecía que era la primera vez que tomaba la iniciativa. Estaba encantado. Él también se agachó y la abrazó muy suavemente. Yo también te amo. Natalia parpadeó cuando otro pensamiento la asaltó. Bajando la voz, preguntó tímidamente, entonces, si hice algo mal, ¿papá y tú me abandonaréis? ¿Por qué lo haríamos? El actor no quedó impresionado. ¿Quién no comete errores? Nadie es santo si nunca comete errores. ¿Por qué te abandonaríamos solo porque cometiste un error? Natalia no pudo evitar llorar ante eso. El actor de repente se dio cuenta de por qué había preguntado. Creció en un ambiente con demasiadas incertidumbres, incluso se podría decir que vivió una vida de vagabunda. Estrictamente hablando, es posible que Natalia aún no tenga una familia real. Inicialmente, ella había rechazado la sugerencia de Gonjie de adoptarla. Ella no creía que esta familia fuera a durar. No tenía mucha fe en los conceptos de hogar y felicidad. Por eso se sentía incómoda, cautelosa, e incluso se distanciaba deliberadamente, por temor a que, una vez desarrollados los sentimientos, solo se desilusionara una vez más si tuvieran que separarse. Entonces tenemos un acuerdo. Natalia extendió con cuidado su meñique, con los ojos brillantes. Ella se inclinó hacia él e hizo un puchero. Meñique lo juró. De ahora en adelante, somos familia. Pase lo que pase, nunca nos separemos, ¿de acuerdo? Después de todo el tiempo que habían pasado juntas, el hecho de que se llevaran armoniosamente hizo que Natalia se diera cuenta de lo cálido que era tener un hogar. Fue esta calidez constante lo que hizo que Natalia se sintiera aún más dependiente de Joaquín. Cuanto más calidez experimentaba, más precioso se volvía para ella este sentimiento y más lo apreciaba. Especialmente hoy. Después de la llamada con Gonjie, quien después de enterarse de sus necesidades, inmediatamente se puso a organizar su trabajo y voló a casa para estar con ella. La hizo sentir aún más querida. Y por eso quería apreciarlo. Quería abrir su corazón y dejar que Joaquín y Gonjie vivieran en él. El actor también extendió su dedo meñique y lo enganchó suavemente alrededor del de ella. Tiró de él y sonrió, dejando al descubierto sus dientes blancos. Te prometo que... Natalia le devolvió la sonrisa. Estaba agradecida con Joaquín y Gonjie por darle una familia, aunque parecía diferente de las familias de los otros niños. Capítulo 4262. El otro lado 231 estaba agradecida con Joaquín y Gonjie por darle una familia, aunque parecía diferente de las familias de los otros niños. Todos tenían una madre y un padre.
Desafortunadamente, su familia no parecía ofrecer esa combinación. Natalia se inclinó hacia su abrazo, repentinamente curiosa. Dime, si me dirijo a él como papá, ¿cómo me dirijo a ti? Tío. Joaquín arqueó una ceja. ¿No ha sido así todo el tiempo? Pero también quiero una mamá. Natalia le dedicó una repentina sonrisa maliciosa mientras lo estudiaba. ¿Por qué no me dirijo a ti como mami? Sugirió tímidamente. Rechazado. El actor hizo una expresión incómoda. Soy un hombre. ¿Cómo podrías dirigirte a un hombre como mami? Así es como te diriges a una mujer. Pero, eres más bonita que la mayoría de las mujeres. Natalia parpadeó, pareciendo muy sincera mientras hacía ese comentario. El actor se quedó sin palabras. Sobre ese punto. No podía negarlo. De hecho, era más hermoso que muchas mujeres. Pero eso todavía no es motivo para que te dirijas a mí como mami. Jaja. A Natalia no le importó y empezó a dirigirse al hombre como mami. El actor intentó corregirla, pero no tuvo éxito. Finalmente, bajo el engatusamiento de Natalia, cedió. Pero no hagas esto fuera de casa. Entonces, ¿cómo debería dirigirme a usted? El actor también estaba desconcertado. En efecto. Entonces de repente tuvo una idea. ¿Por qué no te diriges a mí también como, papá? Después de una pausa, sintió un poco de culpa y le preguntó a la niña, ¿te gustaría dirigirte a mí de esa manera? Me gustaría. Pero... ¿Qué pasa si ustedes dos están cerca? Natalia no lo dejó claro, pero el actor sabía a qué se refería. Lo que quiso decir es que si tanto Joaquín como Gonji estuvieran presentes, sería fácil para ellos confundirse. ¿Qué tal esto? Dijo Natalia, ¿yo llamo a Gonji Daddy Jie y a ti Daddy Jin? PFFT, el actor se echó a reír. Parecía como si él y Gonji fueran una cosa. Se sintió raro. En el extranjero, es común que los hijos adoptados de parejas homosexuales utilicen este método para dirigirse a ellos. Si los forasteros escucharan esto, malinterpretarían que él y Gonji eran una pareja. Papá Jin. Suena bien cuando me llamas así. Después de pasar tanto tiempo juntas, Natalia ya no era tan fría y distante como cuando se conocieron. Poco a poco ella se estaba acercando más a él. Entonces, con ánimo de bromear, fingió estar serio y le preguntó, entonces, ¿te gusto más o te gusto más papá Jie? La pregunta dejó perpleja a Natalia. Ella murmuró, me agradan los dos. ¿No tienes un favorito? Ambos sois mi familia. Me gustan ustedes dos. Bueno, entonces, persistió Joaquín. Si él y yo caemos al mar, ¿a quién rescatarías primero? Natalia se rascó la frente, luciendo desgarrada. Bueno, no sé nadar. Si tuviera que rescatarlos a ambos, yo también moriría. Ja. Su sincera respuesta le divirtió. Quiero decir, suponiendo que sepas nadar, entonces seguramente te salvaré, a ti primero. ¿Por qué? Porque papá Jie sabe nadar. Natalia parecía evidentemente preocupada. El actor dejó de burlarse de ella. Muy bien, dejaré de hacerte las cosas difíciles. Capítulo 4263. El otro lado 232. Te contaré un secreto, ¿de acuerdo? Natalia habló con seriedad. Sí, ¿qué secreto? En realidad, tengo una hermana mayor. Natalia dudó durante mucho tiempo antes de decírselo finalmente al hombre. La expresión de Joaquín cambió. Cállate. Es un secreto. No se lo cuentes a nadie o mi hermana mayor se pondrá furiosa. ¿Cómo se llama tu hermana mayor? Natalisa. Natalia continuó. En realidad, se siente extraño llamarla mi hermana mayor porque, presumiblemente, nadie más que yo la ha visto. Ella se siente más como mi otro yo. ¿Puedes verla? Sí, probablemente. ¿Probablemente? Joaquín quedó confundida por su respuesta. ¿Por qué parecía tan insegura? Entonces, ¿puedes realmente verla o no? La veo en mis sueños. ¿Cuenta? ¿En tus sueños? Bueno, siento que ella puede dominar mi cuerpo.
¿Conoces esa bola de cristal? Vagamente. El actor se dio cuenta de que podría sacarle algo a Natalia que le daría una pista sobre Natalisa. Él la escuchó atentamente. Esa bola de cristal fue un regalo de mi hermana Natalisa. ¿Un regalo? Natalia se acurrucó en sus brazos y recordó. En realidad, la primera vez que la vi probablemente fue hace mucho tiempo. En aquel entonces, nunca dormía bien. Tuve muchísimos sueños. Sueños extraños. De hecho, la mayor parte del tiempo no podía distinguir la realidad de mis sueños. Entonces ella me dio esa bola de cristal y me dijo que si dormía con ella en mis brazos por la noche, podría dormir tranquilamente. Al menos ya no tendría que tener esos sueños extraños. ¿La bola de cristal? Podría ser. Natalisa convenció a Natalia de que podría dormir tranquilamente con la bola de cristal cuando en realidad era a través de la bola de cristal que realmente podía lograr su objetivo de controlar a Natalia. ¿Quizás Natalia estaba siendo controlada por Natalisa a través de esta bola de cristal? Parecía una pista importante. Ya veo. ¿Tienes que abrazar esa bola de cristal para dormir todas las noches? El actor investigó más. A veces lo olvido, pero cuando lo hago, tengo sueños extraños por las noches. Sin embargo, si sostengo la bola de cristal para dormir, a veces sentiré como si hubiera dormido durante días. Y estoy cansado cuando me despierto. Veo. En realidad, lo encuentro muy extraño. Natalia frunció el ceño y se volvió hacia el actor, apretando los labios. Obviamente lo contempló durante mucho tiempo antes de que finalmente formulara la pregunta que la atormentaba. Ninguno de ustedes puede ver a Natalisa, ¿verdad? El actor no dijo nada, pero negó con la cabeza en respuesta. Siento que Natalisa es malvada. ¿Demonio? Sí. Me dijo que no confiara en nadie, ni siquiera en ti ni en papá. Así que, al principio, siempre desconfiaba de ti, pero poco a poco me di cuenta de que eras amable conmigo, gentil, como de mi familia, y quería acercarme a ti, pero cada vez que lo hacía, ella me detenía. Es extraño. Ella siempre parecía saber lo que estaba pensando. Entonces, ¿por qué crees que ella es malvada? Porque, Natalia cerró los ojos y respiró hondo. Lo siento, no puedo decirlo. Todo lo que puedo decir es que siento que ella es un demonio que vive dentro de mí. Capítulo 4264. El otro lado 233. Natalisa es como un demonio que vive dentro de mí. Por alguna razón, esas palabras provocaron un profundo escalofrío en la espalda de Joaquín. ¿De verdad ella dijo eso? Alice estaba jugando con su pluma estilográfica en el estudio con Joaquín sentado frente a ella, luciendo pensativo. Era tarde en la noche, afuera estaba oscuro y tranquilo. Natalia ya estaba dormida. Después de que Alice llegó a casa, el actor le contó todo en detalle. Fue una sorpresa para ella. Espera un minuto. Estoy un poco confundida. Alice se rascó el espacio entre las cejas y trató de unir los puntos, organizar sus pensamientos. La actriz se sentó en silencio a un lado, sin hablar por miedo a interrumpir sus pensamientos. He entendido esto correctamente, comenzó Alice solemnemente, que Natalisa controla a Natalia a través de la bola de cristal. Incluso puede decidir cuándo domina este cuerpo y cuándo puede permitir que Natalia lo haga. Ya me lo imaginaba. Pero entonces, ¿cuál sería el motivo de Natalisa? Ahora que lo mencionó, Alice tampoco pudo encontrarle sentido. Había estado tratando de descubrir cuáles eran los motivos de Natalisa y por qué, pero no había podido llegar a ninguna conclusión. El actor abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Alice sintió que él quería decir algo y le dijo alentadoramente, ¿cuál es tu opinión? Creo que mi idea podría ser un poco ridícula. Me temo que te reirás si te lo digo. Incluso con ciencia autorizada, existen muchas posibilidades absurdas. En la vida real hay demasiados absurdos. También podrías decírmelo. Podría ser una línea de pensamiento importante. ¿No crees que es sospechoso que la profesora Romanka nos permita adoptar a Natalia tan fácilmente? Alice se sorprendió ante esta sugerencia, como si una luz blanca brillara en su cabeza. ¿Qué estás sugiriendo? Desde que el profesor Romanka creó a Natalisa, ¿es él también capaz de dominar esta personalidad? Quizás, desde el punto de vista de la relación,
¿Natalisa lo ha identificado como su padre o maestro? Alice frunció el ceño, sus ojos de repente brillaron. Este es un punto importante. Entonces, si esa es una posibilidad, ¿podría considerarse el motivo de Natalisa como el motivo de Romanka? Él fue quien metió a Natalisa en todo esto. No es imposible. Alice se frotó las sienes. Sin duda, las palabras del actor le habían dado nuevas posibilidades a considerar. Por lo que entonces, animado y finalmente lo suficientemente valiente como para expresar sus sospechas, el actor dijo: ¿Cuál fue el motivo del profesor Romanka para crear a Natalisa? Estoy seguro de que sabes más que eso. Busqué investigaciones académicas sobre él antes de esto, y requirió algo de esfuerzo, pero también descubrí que el profesor Romanka siempre había esperado lograr el objetivo de controlar a los pacientes con personalidad múltiple mediante la creación de una sociedad de personalidad. Alice estuvo contemplativa por un momento antes de decir abruptamente: a través de una sociedad de personalidad, la profesora Romanka espera crear una personalidad que asuma el papel de sancionador. ¿Un sancionador? Alice bajó la voz y continuó: sí. Es decir, este sancionador tiene la posición de líder, reconocida por todas las personalidades, y autoridad suficiente para dictar la supervivencia de todas las personalidades. El actor sintió que se le erizaban los pelos de la nuca ante eso. Era aterrador contemplarlo. Capítulo 4265. El otro lado 234. ¿Cómo es eso posible? El actor se mostró incrédulo. ¿Es posible que tal sancionador pueda siquiera dominar completamente a la personalidad primaria? Tal vez no domine, pero nuevamente, es difícil descartarlo por completo. Es mejor no haber dicho eso. El actor continuó: no es diferente a que un médico le diga a un paciente con cáncer que existe una posibilidad de cura, pero no se puede descartar la posibilidad de que el paciente no pueda sobrevivir. Ya he dicho que incluso la ciencia más autorizada no es concluyente. De hecho, hay muchas cosas en este mundo que los humanos no han explorado ni comprendido. La llamada ciencia es la respuesta conocida y verificada. Alice enfatizó esto y luego agregó: sin embargo, lo que ya se ha aprendido a través de la conclusión del profesor Romanka es que el dominio del sancionador es bastante aterrador. Joaquín se preocupó de repente. No puede destruir la personalidad primaria, ¿verdad? Hizo una pausa y luego continuó: recuerdo que se mencionó anteriormente que la personalidad principal no debía ser desafiada. No sería dominado, y mucho menos destruido. Sí, es cierto. Alice frunció el ceño y de repente dijo: pero eso es solo en teoría. Por ejemplo, después de muchos experimentos, mediante electrocución, e incluso muchos experimentos similares, otras personalidades tienen posibilidades de desaparecer. Existe una teoría bastante profunda de que estas personalidades son impulsadas al exilio. Pero el mundo de las personalidades divididas y las personalidades múltiples es muy complicado. Después de todo, esta condición no es como tener una fractura. A través de las radiografías se puede saber cómo es una fractura. Es muy difícil para el mundo exterior sondear el mundo de estos pacientes. No puedes entrar en sus mentes, por lo que no puedes investigar qué tipo de cambios trascendentales están ocurriendo dentro de sus cuerpos. Y entonces, estás diciendo: el profesor Romanka y yo especulamos que el sancionador no pudo destruir la personalidad primaria. Sin embargo, si hay un engaño, si la personalidad primaria fue asesinada en un sueño por el sancionador, ¿qué pasa si se percibe a sí mismo como ya muerto? La muerte de la autoconciencia es como un estado vegetativo. Cree que está despierto, pero en realidad sigue vivo. Simplemente está dormido, pero no tiene conciencia para despertarse. Tal vez ese sueño no esté lejos de la muerte. Superando la confusión, el actor finalmente entendió lo que quería decir. No era más que: tomemos el ejemplo en el que la personalidad sancionadora se crea a partir del cuerpo de Natalia y luego destruye la personalidad primaria en un sueño o una alucinación. Si la personalidad primaria sintiera que estaba muerta y no se diera cuenta de que había muerto solo en un sueño, podría caer en un sueño interminable que no es diferente de la muerte. ¿Sabes?, dijo Alice en tono serio, si Gonfan no hubiera tomado la iniciativa de liberarte en su conciencia,
tal vez todavía estarías atrapado en un sello sin fin. El actor respiró hondo. Así que la idea de que la personalidad primaria no puede ser destruida es teórica. Pero hay tantas incógnitas en nuestro reino desconocido que nadie puede estar seguro de qué pasará con Natalia y Jojo. Capítulo 4266. El otro lado 235. Bueno, déjame preguntarte entonces. Preguntó solemnemente Joaquín. ¿Podemos retener las dos personalidades de Jojo y Gonfan? Alice hizo una mueca ante la pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Dijiste anteriormente que tener dos personalidades es una carga enorme. Su fuerza mental no puede soportarlo en absoluto. Sin embargo, ya sea Sisi, el pequeño Yichen o incluso Yueyao, todos han desarrollado sentimientos por Gonfan. Bajo tales circunstancias, deshacerse de Gonfan no sería un buen final para nadie. Alice frunció el ceño exasperada. Este asunto es realmente problemático. Sin embargo, ya me puse en contacto con otros expertos en este campo hace algún tiempo. Cuando llegue el momento, lo discutiremos juntos. Después de todo, trabajo solo y puede haber muchas limitaciones. Sin embargo, si todos se unieran para encontrar una solución, tal vez sería posible resolver el problema. Bueno. El actor se levantó y le dijo a Alice, voy a ver si Natalia está dormida. Bueno. El actor se dirigió a la habitación de Natalia, donde aún no habían apagado la lámpara de pared. La niña estaba aterrorizada por la oscuridad. A veces, cuando no podía dormir, encendía las luces para ayudarla. Por lo general, Joaquín pasaba por su habitación para ver cómo estaba antes de irse a la cama. Si la luz hubiera quedado encendida, la apagaría. Poco a poco se dio cuenta de que a ella no le gustaba apagar las luces. Por lo tanto, la controlaba todos los días antes de acostarse. Esto también se había convertido en su hábito. Cuando entró en la habitación, el aire cálido lo envolvió. Caminó hacia la cama y se sentó en el borde por un momento. Por alguna razón, al mirar el rostro dormido de Natalia, su mente se fue disipando gradualmente. Natalia durmió tranquilamente. Tenía los ojos cerrados, las pestañas largas, espesas y ligeramente rizadas. Su piel pálida era traslúcida, como si fuera frágil. Antes de esto, no había pensado que le tomarían cariño a los niños. Incluso le resultaba difícil imaginar cómo sería casarse y tener una familia. Antes ni siquiera le gustaban mucho los niños. Siempre había sentido que los niños eran ruidosos. Si resultaran mal educados y mimados, sería aún más problemático. Había demasiados mocosos hoy en día. Algunos fueron el resultado de una mala educación por parte de sus padres, mientras que otros fueron el resultado de que los padres no tuvieron el tiempo para disciplinarlos y resultaron indómitos. A Joaquín siempre le había parecido un dolor de cabeza. Esto se debió a que nunca había tenido un buen ambiente familiar en el que crecer y tropezó en el camino, terminando con muchos golpes y moretones en la vida. Finalmente resultó ser una persona sensata, pero le preocupaba no poder darles a sus propios hijos una familia feliz en el futuro. Esto se debía a que nunca tuvo una infancia feliz, por lo que no sabía cómo era una familia sana y sólida. Después de un incidente imprevisto, ahora se había convertido en un padre en funciones. De repente, tuvo un hijo. Al principio lo tomó desprevenido, pero poco a poco se fue acostumbrando, y luego Natalia y él se acostumbraron el uno al otro. Trataba completamente a Natalia como a su propia hija, como si fuera suya. Fue por esta razón que gradualmente comenzó a comprender cómo se sentía Yun-Sisi. Quizás solo entenderemos las buenas intenciones de nuestros padres cuando crezcamos y nos convirtamos en padres. De esa manera, odiaba aún más a su padre y a su madre. Excepto que todo eso son los rencores y recelos que nos trajeron las generaciones anteriores. No tenía tiempo para ello y no tenía ningún deseo de comprender o participar. Quería darle a Natalia un hogar lo más cálido posible, eso era todo. También esperaba que Natalia creciera como cualquier otro niño.